La vida moderna de Rocko fue una serie animada de Nickelodeon emitida en los años 90. Narra las desventuras de Rocko, un wallaby australiano que se muda a Estados Unidos y debe adaptarse a las caóticas exigencias de la vida urbana en la ciudad ficticia de O-Town. Es considerada uno de los primeros Nicktoons del canal y la serie es recordada por su singular combinación de humor absurdo y surrealista, su sátira social y sus constantes guiños para adultos camuflados bajo un formato infantil. En este iceberg hablaremos de algunas curiosidades, misterios y teorías relacionados con la serie. Comenzaremos con la capa más superficial y a medida que avancemos por el iceberg, los datos se tornarán cada vez más oscuros y desconocidos. Sin nada más que agregar, demos comienzo al video. Joe Murray es un ilustrador, guionista, productor y director estadounidense y es quien dio vida a la serie animada. Creció en el área de la Bahía de San Francisco y desde adolescente trabajó como caricaturista y dibujante. A la edad de 20 años fundó su propio estudio de animación, Joe Murray Studio, con el que comenzó a producir cortos animados de manera independiente, los cuales eran presentados en algunos festivales y lograron llamar la atención de ejecutivos de televisión. Para la creación del personaje de Rocko se basó en un wallaby que recordaba haber visto en el zoológico de San Francisco, el cual se mantenía tranquilo mientras a su alrededor otros animales montaban un gran alboroto. Esto le dio la clave para el personaje principal de la serie, un tipo corriente que intenta conservar la calma en medio de un caos moderno. Posterior a Rocko, creó otras series exitosas, como El Campamento de Laszlo, realizada en el 2005 para Cartoon Network, y Let's Go Luna, su primera serie educativa emitida por PBS Kids. A lo largo de su carrera, Murray ha utilizado animales antropomórficos en sus series. Esto le ha permitido representar comportamientos humanos con mayor libertad cómica, pudiendo abordar temas sociales y situaciones absurdas, mientras al mismo tiempo conserva la frescura y el encanto característico de su estilo. O-Town es la ciudad ficticia donde transcurre la serie. Su nombre con la letra O es debido a que a Murray le hacían gracia el tipo de comercios genéricos estadounidenses con nombres del estilo House O' Paint o Ton O' Noodles, los cuales usan la letra O como si fuera una marca, haciendo que todos los lugares suenen similar y sin personalidad propia. Para él, esto reflejaba cómo en la vida moderna todo se vuelve masivo y genérico, donde lo importante no es la calidad, sino vender en grandes cantidades. Murray pensó que si las personas vivían en un lugar dominado por este tipo de mentalidad, tenía sentido que existiera una gran empresa llamada Conglomo, una mezcla entre la palabra conglomerado y el chiste de la letra O, y que la ciudad entera, controlada por ella, se llamara O-Town. Entre los lugares más emblemáticos de la ciudad, podemos encontrar el restaurante Chowky Chicken, una parodia de las cadenas de pollo frito y la comida rápida, donde los personajes principales comen con frecuencia, Kind of a Lot of Comics, la tienda de cómics en donde Rocko trabaja, Hollywood, el distrito parodia de la industria del entretenimiento y hogar de Ralph Cabeza Grande, y por supuesto Conglomo, la empresa que posee todo en la ciudad, la que sirve como lugar de trabajo de Ed Cabeza Grande y que encarna la crítica al corporativismo. En cuanto a la ubicación de la ciudad en el mapa, no existe un lugar exacto donde se encuentra en Estados Unidos, pero en el episodio No Tengo Hijo de la temporada 2 se muestra un mapa en el que la marca de O-Town aparece junto a la frontera Illinois-Wisconsin, por lo que se infiere que la ciudad se ubica en la zona de los Grandes Lagos. Rocko, Heifer y Filbert son los tres personajes principales de la serie. Rocko, como ya mencionamos, es un wallaby australiano que emigra a O-Town luego de terminar el instituto y trabaja principalmente en la tienda Kind of a Lot of Comics. Es educado, tímido y un poco aprensivo, y está concebido para actuar como el centro del huracán, un hombre común en medio de un mundo absurdo y exagerado. Heifer es un novillo glotón y es el mejor amigo de Rocko. Se le suele mostrar como un personaje bonachón y optimista, aunque un poco torpe e ingenuo. Su objetivo en la serie es hacer de contraparte para Rocko y Filbert, ya que a menudo tiene ocurrencias compulsivas que siempre terminan en enredos para los demás.
En cuanto a su trabajo, se le ve generalmente desempleado, pero en algunos episodios ha tenido trabajos esporádicos, como en El enamorado de la temporada 4, donde reemplaza a Alicia como el cartero de la ciudad, o en Jeffer el guardián de la temporada 2, donde trabaja como guardia de seguridad en Conglomo. Por último, Filbert es una tortuga neurótica que hace de amigo de Rocco y Jeffer. Se le enseña como un personaje pesimista y muy ansioso, además de ser muy meticuloso, tener mala suerte y presentar náuseas constantemente. Es pareja de la doctora Hutchinson, con quien posteriormente contrae matrimonio y tiene 4 hijos. Un dato curioso de este personaje es que en un inicio no estaba contemplado para ser uno de los protagonistas, sino un personaje secundario que añadiera textura al dúo de Rocco y Jeffer. Sin embargo, Doug Lawrence, mejor conocido como Mr. Lawrence, quien le dio voz y también fue director y guionista del show, fue esculpiendo su personaje en la temporada 1 hasta convertirlo en amigo cercano de los protagonistas. Es por esta razón que en episodios iniciales de la primera temporada, como Despedido y El costal feliz de Rocco, Rocco parece no conocer a Filbert, quien actúa como cliente en el primer trabajo de Rocco y después como cajero de supermercado. Más adelante, en Viaje de Poder, Filbert comienza a tomar protagonismo en la serie, y finalmente en Enjuague y Escupa se consolida como parte del trío, recordando a Rocco que le salvó la vida cuando eran pequeños. Conglomo es una megacorporación que opera como una ciudad empresa y que es conocida por su eslogan We Own You. El CEO de la corporación es el Sr. Dupet, una especie de alligator amarillo que personaliza el poder difuso de Conglomo. A lo largo de la serie, el Sr. Dupet tiene actitudes como despedir a sus empleados por motivos absurdos y hurgar su nariz constantemente. También se muestra que es un entusiasta del golf y un gran fanático de los cómics, además de que disfruta vestirse secretamente de payaso en cumpleaños infantiles. Todas estas manías fueron incluidas en la serie para mostrarlo como un jefe temible, pero ridículo a la vez. Conglomo funcionó como un dispositivo satírico para la serie, una forma de emitir comentarios sociales no habituales en la televisión infantil. En el episodio Ella es el sapo de la temporada 2 podemos ver un ejemplo de burocracia en donde todo tiene que pasar por trámites, presentaciones y aprobación de la junta, y los empleados se encuentran condicionados por la cadena de mando. También se tocan temas como el abuso de poder y las soluciones absurdas. En Golfista a la fuerza podemos ver cómo se utiliza a los subordinados para inflar el ego del jefe, cuando se recluta a Ed Cabeza Grande para jugar al golf con el Sr. Dupet, y en La albóndiga mágica se muestra cómo las decisiones que afectan a los empleados y a la ciudad completa dependen simplemente de los caprichos del jefe y de un oráculo sin criterio alguno. En O-Town se evidencia que Conglomo lo controla todo. Todos trabajan para la empresa y consumen sus productos, lo que convierte a los habitantes en víctimas del sistema. Sin embargo, los mismos ciudadanos también son partícipes de él. Al trabajar, comprar y seguir sus reglas, cada persona se transforma en una pieza más del engranaje. Dos de los recursos primordiales utilizados en la vida moderna de Rocco fueron el look zigzagueante y las exageraciones físicas. El estilo de dibujo de Joe Murray consistió en evitar las líneas rectas y utilizar edificios y objetos torcidos, lo que dio a la serie un aspecto desalineado y zigzagueante muy reconocible. Además, los fondos de la serie y las cartelas que abrían cada episodio fueron pintados a mano utilizando tintes Dr. Martin, unas acuarelas de alta luminosidad y saturación que ayudaban a resaltar las irregularidades y el humor visual. En cuanto a la animación, la serie apostó por una realidad aplastada y estirada, es decir, deformaciones cómicas para subrayar emociones o golpes. Es por ello que durante la serie se observan constantemente transformaciones elásticas de los cuerpos durante sustos, caídas o enojos. Esto funcionó muy bien debido a que el equipo recibía solamente un esquema del episodio en vez de un libreto con diálogo completo, por lo que la mayoría de los chistes se creaban en el propio guión gráfico, es decir, los artistas debían escribir dibujando, por lo que pensaban el chiste en imágenes. Este método de trabajo permitió crear un show muy visual, ya que estaba cargado de bromas que se entienden solo con la imagen y sin la necesidad de diálogo ni explicación verbal.
Vuelta a la página, lávate las manos es una frase dicha por Filbert en el episodio Despedido de la temporada 1. Vuelta a la página, lávate las manos. Vuelta a la página, lávate las manos. Y después vuelta a la página y lávate las manos. Vuelta a la página, lávate las manos. Vuelta a la página, lávate las manos. La frase representa la manía de Filbert al momento de leer historietas, ya que teme que la tinta barata se le quede en las manos, por lo que debe lavarse cada vez que cambia de página. La misma frase fue dicha posteriormente en Bésame soy extranjero de la temporada 2, donde esta vez es dicha por un conejo. Cambia de hoja, lávate las manos. Cambia de hoja, lávate las manos. Y después cambias de hoja y te lavas las manos. ¿Tienda de cuentos? La frase es recordada por los fanáticos como una de las más icónicas que dejó la serie animada. La canción de la intro de la serie sufrió algunas variaciones con el pasar de las temporadas. La versión original, que suena en casi la mayoría de la temporada 1, fue compuesta por Sarah Frost Getz e incluye las voces de algunos de los actores de doblaje. Para el episodio 8 de esta temporada, se utilizó una versión de la canción con las voces del coro distorsionadas, aunque esto cambió de manera regional, ya que algunos afirman que esta versión sonó en la totalidad de la temporada 1. A partir de la temporada 2, Pat Irwin modificó la instrumentación y algunos detalles de producción, y se contó con Katie Pearson y Fred Snyder para la interpretación, quienes son miembros de la banda de New Wave The B-52s. Esta versión de la canción perduró para el resto del programa. Aunque Rocco es un wallaby, en varias oportunidades en la serie, los demás personajes lo confundieron con otros animales. Bueno, era un castor a cientos de kilómetros. ¡Castor! ¡Esa es mi silla, Castor! ¡Échale saliva, Castor! ¡Así! ¡Spunky, déjalo en paz! ¡Atrás, pequeño canguro! ¡La vaca es mía! Odio a este canguro. ¡Qué asco! ¿Dónde está tu collar y tu placa? No soy un perro, soy un wallaby. ¿Wallaby? Lo mismo ocurrió con Heifer, quien es un novillo, pero muchas veces es confundido con una vaca. ¡Yo lo vi primero! ¡No me hagas usar esto, vaca! ¿Por qué está arando el campo, amigo? Nadie volverá a ver a esa vaca. ¡Tráeme a la vaca! ¿Qué pretendes, vaca estúpida? ¿Qué dijiste? No estoy a... El concursante de hoy es una gorda vaca amarilla con pelo verde que dijo que haría... Dejaste que esa vaca loca se muera. Aunque en el doblaje latino Heifer se identifica a él mismo como una res, en el doblaje original deja en claro que es un steer, lo que se refiere a un novillo castrado. Aquí veo que Heifer es en realidad una vaca. ¡Es una res! I see here heifer is actually ¡Oh! ¡He's a steer! He salido con una vaca. ¿Una res? He salido con una res. I'm dating a cow? well, steer. I'm dating a steer? Para Rocco, estos chistes ayudaron a reafirmar su condición de inmigrante y de raro en lo cotidiano, ya que nadie entiende qué es, mientras que en el caso de Heifer se utilizó como un juego lingüístico con términos bovinos, puesto que estos suelen ser muy similares entre ellos. Los Cabeza Gorda es una serie de televisión dentro del mismo show y es el programa favorito de Rocco, Heifer y Filbert. Fue creado por Ralph Cabeza Grande y en el programa Ralph parodia a sus propios padres, Ed y Bev.
Aparecieron por primera vez en el episodio No Tengo Hijo de la temporada 2, y en las botanas locas de la temporada 3 se reveló que el programa culminó con la enorme cifra de 893 episodios. Muchos años después, el show regresó como parte importante de la trama del especial de 2019 de la serie, tema el cual abordaremos más adelante. Al igual que los Cabeza Gorda, el show de Hinchado y Retorcido es otro programa dentro del mismo programa. Los protagonistas son parásitos que viven en el cuerpo de Spunky y que tienen una dinámica de pareja-dispareja, al estilo The Odd Couple. Hinchado es un parásito externo más serio y cascarrabias, mientras que Retorcido es un parásito interno entusiasta y de planes más alocados. El show tiene un humor de sitcom clásica con risas grabadas, y todo lo que ocurre en el mundo de Rocco y Spunky es gigante para ellos, por lo que un simple movimiento de Spunky puede ser catastrófico para Hinchado y Retorcido. El show de los parásitos tiene además su propio tema musical, una parodia de la intro de la comedia de los 60, el show de Patty Duke. Los hermanos Camaleón son un par de gemelos que aparecen en algunos episodios como un chiste recurrente, puesto que se les ve constantemente cambiar de oficio en cada una de sus apariciones. La idea de incluirlos en la serie fue la de satirizar modas y servicios con club de entrada restringida. Así como los camaleones cambian de color, Chuck y León cambian de trabajo según la sátira del episodio, y suelen vender exclusividad o soluciones milagro, las que se encuentran ligadas a estafas suaves, manteniendo siempre una actitud muy snob, es decir, imitando características de una persona de clase distinguida. Los oficios en los que se ve a los hermanos Camaleón en la serie son los siguientes. En la temporada 1, en Si no duele, no sirve, se les ve como administradores de un gimnasio ultra exclusivo, en el que restan puntos constantemente a Heffer y a Rocco. Después, en Huellas de un derrape, se les muestra trabajando en el departamento de tránsito, tomando las fotografías para las licencias de conducir. En el Pandemonium de las rosetas de maíz, los hermanos no aparecen en el episodio, pero cuando Rocco y Heffer están en la sala de cine viendo los trailers de las películas, se ve que una de ellas es presentada por los hermanos Camaleón, por lo que podemos deducir que en ese momento eran una especie de productores cinematográficos. En la temporada 2, en No Tengo Hijo, se muestra a los hermanos Camaleón en la sala de cámaras de los estudios Cabeza Grande, desempeñándose como fotógrafos técnicos. Luego, en el episodio Un Nuevo Peinado, hacen de peluqueros elegantes y arreglan el corte de cabello que hizo Heffer a Rocco. Y más tarde, en Gafas Urgentes, manejan la óptica Ice Capades, ayudando a Rocco a encontrar unas gafas nuevas para asistir a la competencia de perforación. Más adelante, en la temporada 3, se enseña que son propietarios de un café de moda con un brebaje particular en el nuevo súbdito del emperador, donde también cuentan la historia que vivieron en Balzac. Posterior a esto, en Timidez ante las cámaras, los hermanos ejercen como editores de video, quienes terminan realizando una cinta de arte centrada en la desnudez de Rocco. Y en el episodio Dientes y Uñas, operan una exclusiva clínica para romper malos hábitos y proporcionan a Rocco una bolsa de papel con los 12 pasos. Por último, en la temporada 4, se desempeñan como asesores de imagen en Ed Bueno, Rocco Malo, ayudando a Ed a cambiar su imagen para lograr ser el nuevo perrero de la ciudad, y también crean comerciales para desacreditar a Rocco con rumores injustos. Los hermanos Camaleón regresaron muchos años después con un nuevo negocio fraudulento, en el especial Cambio de Chip del 2019, donde son contratados por el señor Dupet para traer de vuelta el show de los Cabeza Gorda. Una curiosidad de los hermanos Camaleón es que son vecinos directos de Rocco y de los Cabeza Grande. Esto se revela en el episodio Timbres y Bromas de la temporada 4, ya que cuando se muestra a Heffer y Filbert haciendo bromas de tocar el timbre, se ve que la casa de los hermanos Camaleón está justo al lado de la de Ed y Bev, la que se encuentra junto a la casa de Rocco. El musical fue un episodio de la temporada 3, emitido el 21 de abril de 1996, el que se estrenó de manera especial por el Día de la Tierra. Como bien dice su nombre, fue un episodio al estilo musical con un total de 7 canciones, en el cual Rocco intenta que la ciudad adopte el reciclaje y presione a Conglomo para que deje de contaminar.
Finalmente, el señor Dupet termina cediendo ante los habitantes y designa a Ed Cabeza Grande para que limpie todo el desastre, recibiendo su merecido por sus malas costumbres. La emisión de este episodio fue muy importante para la serie, ya que haciendo uso de números musicales pegadizos y con su clásico tono satírico, se criticó a las corporaciones contaminantes y a la apatía ciudadana con respecto al tema. En el mismo año de emisión, el episodio ganó un premio medioambiental por promover mensajes anti-basura y anti-polución. Spunky's Dangerous Day es un juego para Super Nintendo desarrollado y publicado por Viacom New Media y que fue estrenado en abril de 1994 exclusivamente para Norteamérica. El juego es del estilo plataformero con puzzles y consiste en guiar a Spunky para que pueda llegar al final de cada nivel, intentando evitar todos los obstáculos y enemigos. El jugador debe controlar a Rocco, quien puede hacer acciones como saltar, agacharse, golpear enemigos y cambiar el sentido a Spunky, además de accionar elementos del entorno con el fin de alejar a Spunky de todos los peligros. A lo largo de los niveles existen diferentes power-ups que tienen efectos como dar vida a Spunky, acelerarlo y ralentizarlo, y en los niveles también hay algunos checkpoints que se representan con un grifo rojo. El juego cuenta con 4 mundos diferentes y cada uno de ellos tiene 4 fases. Estos mundos están basados principalmente en los primeros episodios de la serie. En el primero se recorre la playa, basada en el episodio Arena en tu bote. Luego, los personajes pasan por un basurero inspirado en el piloto de la serie Basura de Locura. Más tarde, se recorren los barrios de la ciudad, mientras Spunky persigue un camión de helado. Y finalmente, el último mundo se desarrolla en la lavandería, del episodio Carga Pesada. Existe una explicación de que el juego esté basado solamente en los primeros episodios de la serie, y es que este se desarrolló antes de que la serie se emitiera oficialmente, en un periodo de poco menos de 12 meses. Debido a esto, el equipo del juego trabajó únicamente con los bocetos que les enviaban los artistas del show, ya que las animaciones aún no estaban terminadas, lo que explica también el por qué en el juego no se utilizó el tema musical de la serie. En cuanto a la recepción del videojuego, recibió críticas generalmente favorables, sobre todo por su estética y fidelidad a la serie, pero se hacían algunos reparos a que los controles eran imprecisos y que el juego tenía una dificultad alta. Con el pasar de los años, estas críticas aumentaron y en la actualidad muchos ven el juego como difícil y frustrante, afirmando incluso que de pequeños nunca pudieron completarlo. En septiembre de 2025, Nickelodeon inició la preventa de Nickelodeon Splat Pack, un compilado de 3 juegos retro para las plataformas de Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC, entre los que se incluye Spunky's Dangerous Day, por lo que el juego será relanzado en 2026. El contenido será básicamente el mismo, aunque se añadirán algunas funciones modernas como poder rebobinar el juego o guardar y cargar la partida en cualquier momento. La doctora Hutchinson es una gata carismática y optimista que posee un gancho en una de sus manos. Debutó como personaje en el episodio Enjuague y Escupa, donde evalúa a Filbert en su última prueba para convertirse en dentista, y posteriormente se casaría con él en los episodios La Gran Pregunta y La Gran Respuesta de la temporada 3. El gancho en su mano y la creación del personaje se debe a que luego de una rueda de prensa, los ejecutivos de Nickelodeon pidieron a Murray incluir una mujer profesional con un buen hook, es decir, con un buen gancho o un buen enganche. Acorde al humor de la serie, Murray y el equipo decidieron tomárselo literal, por lo que pusieron un gancho a la doctora en vez de una mano. En un libro publicado por Murray en 2010, llamado Creating Animated Cartoons with Character, Joe cuenta que la doctora perdió su mano con un paciente cocodrilo cuando le tocó un nervio. En el transcurso de la serie, vemos a Paula Hutchinson ejerciendo diferentes profesiones, algo similar a lo que ocurre con los hermanos Camaleón. Esto, además de crearse como respuesta al pedido de tener una mujer profesional en pantalla, permitió crear un personaje versátil que pudiera utilizarse como comodín en cualquier ámbito que requiriera la historia, y ayudó a evitar la creación de nuevos personajes constantemente.
En su episodio debut, la vemos como una dentista que evalúa el proceso de Filbert. Más tarde, la vemos como cirujana en el episodio Adiós a mi apéndice de la segunda temporada, ayudando a extraer a Pinky, el apéndice de Rocco. Unos pocos episodios después, en Bésame soy extranjero, la doctora ejerce de cajera farmacéutica en la farmacia Nifty. Más adelante, en la temporada 3, se le ve en la televisión como pediatra, entregando consejos de seguridad para los niños y los espíritus. Por último, en esta misma temporada, se le presenta como veterinaria o nutrióloga canina en Un Nuevo Mundo, y practica una liposucción a Spunky para ayudarle con su sobrepeso. De forma adicional, en el año 2019, en el cómic número 3 de Kaboom Studios, se muestra a la doctora Hutchinson como investigadora científica, y un mes después, en el número 4, la doctora admite un pasado en el que era ladrona. En el episodio Arena en tu bote de la temporada 1, Rocco decide hacer un viaje a la playa junto a Spunky para combatir las altas temperaturas, pero allí surge el problema de que un gran pelícano real se lleva a Spunky en su hocico. Cuando Rocco intenta recuperarlo, se topa con una playa nudista, y podemos ver cómo un agente de censura le pone una barra negra en la parte baja de su cuerpo. Más adelante, podemos ver cómo esta barra de censura se cae por un momento, cuando Rocco choca accidentalmente con la señora hipopótamo. Este fue el primer ejemplo de cómo el equipo de la serie experimentaba y empujaba los límites de Nickelodeon en los años 90, con chistes subidos de tono que en la mayoría de ocasiones lograban ser emitidos. Para los fanáticos, el chiste de la barra de censura es uno de los más memorables de la serie, ya que parodió la censura convirtiéndola en un objeto que interactúa físicamente con el personaje y con el entorno. El mismo chiste volvió más tarde para el episodio Timidez ante las cámaras de la temporada 3, cuando Filbert y Heffer graban a Rocco desnudo yendo a la cocina por un vaso de leche, algo que hace todas las noches. La barra de censura de Arena en tu bote también abrió paso a un recurso bastante utilizado dentro de la serie, romper la cuarta pared. Fueron varias las ocasiones en que la serie reconocía que era una serie, y podíamos ver a los personajes interactuando con elementos externos o haciendo chistes sobre el propio lenguaje del dibujo animado. Entre algunos ejemplos destacados, podemos encontrar No tengo hijo de la temporada 2, en el momento en que los personajes entran en el departamento de storyboard equivocado. De acuerdo, entonces Rocco, Filbert y el rinoceronte entran en el... ¡Ay! ¡Programa equivocado! Al infierno y de regreso de la temporada 1, cuando Peaches censura a Heffer justo antes de que diga la palabra infierno en el doblaje original. The TV from heck. Hey, wait a minute. Heck? Isn't it supposed to be... Censors. El mejor amigo de la rana de la temporada 2, cuando Ed le dice a Bev que se aleje de Earl y que es un perro mal dibujado, aunque en el doblaje latino esta frase no fue dicha. Get away from him! He's a bone-crushing, dismantling, poorly drawn, butt-biting killing machine! Y las botanas locas de la temporada 3, uno de los ejemplos más destacados, ya que el episodio es una sátira completa de la industria de la animación y de todo lo que ésta involucra. Yo soy el queso, soy el mejor personaje de este programa, soy mejor que el salami y la hamburguesa combinados. Carlos fue un nombre muy importante para el personaje de Rocco, puesto que ambos doblajes, el original y el latino, fueron realizados por personas con este nombre. La voz de Rocco original es hecha por Carlos Alazraqui, un comediante y actor de voz proveniente de Nueva York. La historia detrás de su fichaje fue que mientras Murray se encontraba buscando actores de voz para el piloto, asistió a un show de stand-up comedy de Carlos. Luego de ver el show, Murray pidió a Carlos que audicionara para el programa, y luego de hacer algunas vocalizaciones para Spunky, fue elegido para el papel. Posteriormente, y con un poco de dirección, fue elegido también para el papel de Rocco, luego de leer el manual de una aspiradora con un acento australiano.
Varios compañeros del rubro lo describen como un hombre muy versátil, ya que no tenía un acento natural, pero era capaz de ejecutar diferentes acentos de una muy buena forma. Además de Rocco y Spunky, Carlos también interpretó a los personajes de León, uno de los hermanos Camaleón, el perro Earl y algunos personajes incidentales. También hizo importantes papeles fuera de la serie: Denzel Crocker y Juan Dísimo en Los Padrinos Mágicos, Tito en Cat Dog y Laszlo y Rino en El Campamento de Laszlo. Por otro lado, el encargado de Rocco en el doblaje latino fue Carlos Íñigo, un actor de doblaje mexicano oriundo de Ciudad de México. Íñigo es recordado como una de las voces más reconocibles del doblaje mexicano de los 90 y los 2000, presentando un timbre versátil que le permitió encabezar varias series infantiles. Algunos de sus trabajos más recordados fueron Joey Wheeler en Yu-Gi-Oh!, Daggett en Los Castores Cascarrabias, el Profesor Frink en Los Simpson y Tito Valentino en Dog. Lamentablemente, Carlos falleció en el año 2017 debido a una complicación cardíaca a la edad de 56 años. En la serie hubo algunos casos en que dentro de esta misma se hizo referencia a situaciones que habían ocurrido en episodios anteriores, como una forma de mantener una continuidad cómica que recompensaba a los seguidores de la serie y que convivía con contradicciones deliberadas. Solo por mencionar algunos ejemplos, en el episodio 9 de la temporada 1 se observa en el garaje de Rocco la Saco-O-Matic, la famosa aspiradora del primer episodio, que terminó apoderándose de la ciudad. En Carga Pesada de la misma temporada, Rocco recuerda la trampa para los dedos que ganó en la Feria del Aprendizaje. En Rocco Mecánico de la temporada 3, cuando Heffer maneja el auto de Rocco sin control, podemos ver que casi se estrella con el camión de ganado y con el caballo Jezebel, los cuales aparecieron en el episodio El Bueno, El Malo y El Wallaby de la temporada 1. Y en el episodio Con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? De la temporada 4, Filbert realiza una referencia directa al episodio Bésame soy extranjero de la temporada 2, donde fingió estar casado con Rocco para que este último no fuese deportado. Hay dos modos distintos para poder ver el mundo. Está el mundo real y el mundo de con él. Yo estuve casado con él. No tienes idea de lo que es. Hipocondría es la preocupación excesiva y persistente por tener o desarrollar una enfermedad grave, inclusive cuando no hay hallazgos médicos que lo confirmen o los síntomas sean menores o nulos. En la serie, Filbert sufre de este trastorno, y él mismo lo confiesa en el episodio El cantante del club nocturno de la temporada 2, justo antes de interpretar una canción frente al público. Es una canción sobre un sujeto muy querido para mí, se llama Hipocondría. La hipocondría de Filbert se demuestra en la serie en varias ocasiones. En primer lugar, se hace el chiste recurrente de que Filbert tiene náuseas, el cual se asocia a su débil estómago y a que cualquier cosa le provoca malestar. La avena me provoca náuseas. Tengo náuseas, tengo náuseas, tengo náuseas. Estoy mareado, estoy mareado, estoy mareado. Oigan, amigos. ¿Tienes náuseas? Sí. También está su muletilla de cambiar la página y lavarse las manos, la que nace como un comportamiento de higiene compulsiva. En otros episodios, como Bev y su nueva personalidad y un cuento de hadas, Filbert se encuentra enfermo y se deja en evidencia cómo su propia ansiedad empeora su estado. Justo lo que imaginé, Bloatositis glotatal amphibius. Pues estaba tan desesperado por enfermarse de algo que se cayó de las escaleras, pero gracias a ello pude quitarle las amígdalas. Me siento resfriado, con fiebre y muy inflamado. Esta historia logró aliviarme. Me siento como $1.000.000. Finalmente, en el episodio Adiós pequeña ave de la temporada 3, Filbert se dirige al hospital porque sospecha que tiene algo muy grave, pero al final del episodio se desvela que en realidad no tenía nada. Estaré en el hospital unos días en lo que me hacen unos estudios. Estoy casi seguro que esta vez es algo serio. Pésimas noticias. ¿Qué? Los doctores no me encontraron nada malo. ¡Tontos! Además de Spunky's Dangerous Day en 1994, Rocco ha aparecido en otros videojuegos posteriores, a veces como personaje jugable y en otras ocasiones realizando algunos cameos.
En 1996, Rocco y otros personajes de la serie fueron incluidos como personajes jugables en Nickelodeon 3D Movie Maker, un juego para Windows que consistía en la creación de películas animadas. En el 2007, Rocco apareció como personaje jugable en el juego Nicktoons El ataque de los Toybots, siendo exclusivo para consolas. Más tarde, en el 2011, Rocco y Heifer hicieron un pequeño cameo apareciendo en algunas pantallas de carga del videojuego Nicktoons MLB. En el 2018, Rocco y Heifer dieron el salto a dispositivos móviles, pudiendo ser utilizados en el juego de pelea Super Brawl Universe. 2 años después, ambos personajes fueron incluidos como personajes jugables en el juego de carreras Nickelodeon Kart Racers 2. En enero de 2022 fue lanzado un juego de tenis para dispositivos de la marca Apple, el cual contaba con Rocco como personaje jugable, y en julio de ese mismo año, una skin de Rocco para el videojuego Smite fue incluida como parte de un evento de Nickelodeon. Unos meses después, en octubre, Rocco podía ser jugado en el videojuego Nickelodeon All-Star Brawl, ya que fue incluido como un DLC de pago. Y tan solo una semana luego del DLC, fue lanzada la edición número 3 de Nickelodeon Kart Racers, en esta oportunidad contando únicamente con Rocco como personaje jugable del universo de la serie. Por último, en el año 2023 se estrenó la secuela de Nickelodeon All-Star Brawl, y Rocco apareció nuevamente allí como un personaje jugable. En el episodio Cuento Corto de la temporada 2, Rocco se siente acomplejado por su altura, y luego de que el cojín inflable de su auto se reventara, se estrella contra la puerta del zoológico. Acto seguido, entra en una especie de ensueño en la que una hada rata le concede el deseo de ser grande, pero no tarda en darse cuenta de que ser muy grande no es tan maravilloso como lo pensaba. Al final del episodio, Rocco despierta en su cama rodeado de otros personajes, y podemos ver un divertido cameo del propio Joe Murray rompiendo la cuarta pared, quien en el doblaje original le dice que su personaje se encuentra fuera de modelo. I've never seen you before. You're off model, kangaroo boy. Esta fue la única aparición de Joe Murray dibujado en pantalla, pero su participación no queda allí, ya que también fue el encargado de darle voz a Ralph Cabeza Grande en los episodios No Tengo Hijo de la temporada 2 y Las Botanas Locas de la temporada 3. I'm gonna make the best darn show this world has ever seen! Estos cameos vocales fueron muy importantes para el personaje, ya que Ralph es en muchos sentidos una parodia de él mismo y de sus experiencias en la industria de la animación. Finalmente, en el especial Cambio de Chip del 2019, Joe Murray interpretó también la voz de Rachel Cabeza Grande, aportando continuidad a los sucesos de la serie y manteniendo la conexión con el personaje a lo largo de los años. I'm not Ralph anymore. I'm Rachel. Uno de los grandes misterios que dejó la serie sin resolver fue la apariencia de Melba, la vecina de Rocco por la cual está locamente enamorado. Su primera y principal aparición fue en el episodio Amor Frustrado de la temporada 1. En los momentos iniciales del episodio, únicamente se deja ver su brazo, cuando recoge el periódico en su puerta y Rocco la observa por la ventana. Más adelante vemos una escena muy similar en la que realiza la misma acción mientras recibe a Dave, su novio, al que solo podemos verle los pies. La siguiente y última aparición de Melba fue en el episodio Carga Pesada de la temporada 1. En este episodio podemos ver sus piernas en un flashback de Rocco sobre la primera vez que la vio. ¿Recuerdas cuando gané el carnaval? La primera vez que vi a Melba. Y la tenía puesta cuando te conocí. Luego de este episodio, transcurrió mucho tiempo sin información nueva sobre Melba, hasta que en el episodio Bromistas de la temporada 4, Heifer vuelve a mencionarla, haciendo una broma del Día de los Inocentes a Rocco y demostrando que este todavía sigue enamorado de ella. No vayas a volverte. Creo que ahí está Melba Toast. ¡Melba! ¡Mira quién está aquí! ¡Aquí está Rocco! ¡Cállate ya! ¡Aquí está Rocco!
Día de los Inocentes, Rocco. Además, revela su apellido, el cual es Toast. Esto es un juego de palabras, ya que Melba Toast es el nombre de una tostada muy fina, seca y crujiente, bautizada así en honor a la soprano australiana Nellie Melba. Después de esta escena, Melba no volvió jamás a ser vista ni mencionada dentro de la serie. Sin embargo, esta no es la única información que se tiene sobre Melba. En el cómic número 3 de la serie, publicado en el año 1994, se enseña nuevamente a Melba. Esta vez, el color de su piel parece ser más humano, y Rocco menciona que es una modelo de manos y pies que aparece en televisión. Más adelante, Rocco ve a Melba subiendo a una limusina, y finalmente menciona que cada vez que piensa en ella, algo sale mal, y que tal vez son señales de que su amor no está destinado a ser. Hasta la actualidad, el rostro de Melba nunca ha sido revelado, y en internet existen algunos artes de fanáticos de cómo imaginan que podría ser su apariencia. Earl es un perro bulldog púrpura de gran tamaño que se caracteriza por ser muy agresivo con casi todo el mundo. La primera vez que se le vio en la serie fue en el episodio piloto, más tarde reeditado y estrenado como Basura de Locura para la temporada 1. En el episodio, Earl aparece como un perro peligroso que complica el día de basura de Rocco, y este último da algunas pistas sobre la historia de Earl, ya que menciona que volvió a escaparse del laboratorio. Earl escapó otra vez del laboratorio. Más tarde, en El mejor amigo de la rana de la temporada 2, nos enteraríamos de más detalles sobre Earl. En el inicio del episodio, se enseña que Earl se encuentra recluido en el Instituto de Experimentos Cuestionables del Dr. H.P. Martin, del cual logra escapar gracias a su hada perruna. Esto explica lo dicho por Rocco en el piloto, ya que al parecer, Earl es captado constantemente por el Dr. H.P. Martin para realizar experimentos con él. Después de escaparse, es descubierto por Bev Cabeza Grande, arrancando unas flores de su jardín, y luego de regañarlo, se apiada de él al leer su collar de identificación como espécimen de experimentos, por lo que decide adoptarlo. A partir de ese momento, Earl se convierte en un nuevo miembro de la familia Cabeza Grande, aunque Ed no se alegra tanto del hecho, ya que el perro aprovecha cada oportunidad que tiene para intentar lastimarlo. En la siguiente temporada, en el episodio Ed está muerto, se enseña que Earl sigue formando parte de la familia, puesto que es descubierto en el sótano por Rocco, cuando intenta encontrar el cuerpo de Ed. Su última aparición ocurrió en el musical de la temporada 3, donde es visto brevemente en el patio de los Cabeza Grande, durante la primera canción. Uno de los sitios más frecuentados en O-Town durante la serie es la cadena de comida rápida Chunky Chicken, la cual es la favorita de Rocco, Heifer y Filbert. El restaurante parece ser una parodia de la cadena KFC y funciona como una crítica social al consumismo y a la cultura de la comida rápida. Los episodios la muestran como una franquicia global y omnipresente, contando inclusive con un restaurante en la cima de la Torre Eiffel, como se puede ver en el episodio Desengaño francés de la temporada 3. Otra crítica es realizada al inicio del episodio Al infierno y de regreso de la temporada 1. Allí vemos a una gallina llamada Karen, que es contratada para trabajar en Chunky Chicken, y justo después aparece un paquete de pollo con una etiqueta que dice "Hola, me llamo Karen". Esto puede leerse como una crítica cómica al sistema de las cadenas de comida rápida, que trata a los empleados y a los animales casi como si fueran piezas desechables dentro de una gran fábrica. Al final del episodio, cuando Heifer despierta, aparece de nuevo Karen entusiasmada por su entrevista en Chunky Chicken, lo que puede significar que lo ocurrido anteriormente con Karen no sucedió en realidad y fue únicamente parte del sueño o alucinación de Heifer. O en su defecto, puede sugerir que la situación que vivió Karen es algo que ocurre una y otra vez. La polémica con el restaurante se vivió a partir de la temporada 4, puesto que en su primera aparición en la temporada se aprecia que el restaurante fue renombrado como Chewy Chicken. Este cambio se realizó debido al doble sentido que implicaba el nombre inicial.
Por un lado, Chowky Chicken puede traducirse como pollo ahogado o pollo que ahoga, haciendo referencia a que todo el pollo que sirve el restaurante tiene una alta probabilidad de provocar asfixia. Sin embargo, Chowky Chicken es también un juego de palabras, ya que chow de chicken es una jerga utilizada en inglés para referirse a la masturbación. Aunque no existe un escándalo único que haya provocado el cambio de nombre, se cree que este fue parte de los ajustes que Nickelodeon fue exigiendo con el tiempo a la serie. Lo más probable es que el juego de palabras haya sido detectado tardíamente por los equipos de estándares y censura, quienes pidieron suavizar el nombre del restaurante. Independiente de esto, para el especial cambio de chip del 2019, el restaurante regresó a su nombre original, recuperando de esta forma rasgos icónicos del mundo de O-Town. Al igual que Chowky Chicken, Felch Donuts fue otro caso de humor adulto dentro de la serie. A diferencia de Chowky Chicken, Felch Donuts aparece una única vez en la serie, en el episodio Carga Pesada de la temporada 1. El nombre de la tienda puede verse por una muy breve cantidad de cuadros, en el momento en que Rocco se dirige a la lavandería junto a Spunky. El doble sentido de la marca recae en que hace referencia a una práctica sexual poco apropiada para un programa infantil. Como la tienda apareció una única vez en pantalla y de manera casi imperceptible, no recibió censuras posteriores, aunque una información de la wiki Dream Fiction asegura que en algunas ediciones regionales el nombre fue modificado a Belch Donuts, pero esto no ha sido verificado. Pat Irwin es un compositor y músico estadounidense y es reconocido como el compositor principal de la música de la serie. En el desarrollo, Irwin grabó con una banda pequeña y muy flexible, utilizando instrumentos como contrabajo, clarinete, trombones y batería y percusiones, con los que mezclaba surf rock, lounge jazz, texturas cartoon y cambios de tempo muy elásticos. Una de las particularidades de la música de Irwin es que era una especie de montaña rusa, lo que permitía acompañar el humor absurdo y físico de la serie. Aunque Irwin estuvo presente en prácticamente la totalidad de la serie, no estuvo considerado para el piloto, ya que el corto original fue compuesto por Marshall Crutcher. Sin embargo, más tarde, para la reedición del piloto en Basura de Locura, Pat Irwin reemplazó la música del piloto. Más de 2 décadas después, Pat Irwin regresó para el especial cambio de chip del 2019. En abril de 2023 fue lanzada en plataformas y tiendas digitales una selección de 11 pistas con material de las primeras 2 temporadas, y en septiembre de ese mismo año se estrenó una edición ampliada de 22 pistas como parte del aniversario número 30 de la serie. Las piezas musicales presentadas en estos álbumes fueron rearmadas y editadas por Irwin como bloques continuos, ya que en la serie lo que se acostumbraba a hacer era utilizar pequeños fragmentos unidos que acompañaran al chiste que ocurría en el momento. En mayo de 2024, en una entrevista para la revista Mera Psychosis, Irwin dejó caer que existía mucha música inédita que no fue incluida en los lanzamientos de 2023, y en abril de 2025, en el podcast de Leah Roseman, reafirmó la información, diciendo que ha estado revisitando la música que escribió para la serie y que se encontraba digitalizándola. Se cree que este material corresponde en su mayoría a música de las temporadas 3 y 4, y debido a la gran cantidad, existe la posibilidad de que este contenido sea lanzado en un futuro. A finales de los 90 y principios de los años 2000, se produjo el boom de los juegos de navegador basados en Shapewave Player, y pronto después, los basados en Flash Player. Debido a esto, fue muy común que en este periodo, las cadenas televisivas publicaran en sus páginas web minijuegos basados en los personajes de sus series estrella. Para el caso de Rocco, fueron publicados 2 juegos web gratuitos en nick.com, y ambos datan de finales del año 1999.
El primero de ellos fue Rocko's Modern Life Slider, y consistía en armar un rompecabezas de tipo deslizante, de una imagen de Rocko y Spunky destapando el inodoro. El juego es uno de los muchos sliders que publicó Nickelodeon a fines de los 90. Por otro lado, se encontraba Rocko's Modern Life Matchmaster. Este consistía en un puzzle de memoria, en el que se debía hacer pares de fichas con imágenes de la serie, y al completarlo se revelaba una imagen de Rocko y Heffer. En la actualidad, dado que Adobe descontinuó Shockwave y Flash, estos juegos ya no corren nativamente en la web moderna, pero es posible jugarlos gracias a algunas preservaciones no oficiales. Una práctica común de la serie fue realizar referencias de algunos elementos de la cultura popular. Solo por mencionar algunas referencias, en la Feria del Aprendizaje se ve a Sleepy leyendo la revista Playslack, una parodia de la famosa revista Playboy. Algo similar ocurre con la revista Vogue, que es parodiada como Vogue Magazine en un nuevo peinado. We got some very nice shots. I'm sure Vogue Magazine will love them. Y como Vogue Magazine en Desengaño francés. En El cantante del club nocturno, Barry Gecko, un guiño al cantante de jazz estadounidense Barry Greco, comercializa la cinta motivacional Greconética. Esto es una parodia a la Dianética, una filosofía motivacional desarrollada por el escritor Lafayette Ronald Hubbard, que posteriormente formaría parte de la cienciología. Un chiste con esta filosofía también fue realizado más tarde por Heffer en el episodio Los compradores de trebejos. Gonna get $500.95. I know. Let's start a club, like that diuretics guy. Nah. El episodio ¿Quién morderá el anzuelo? De la temporada 3, en el que Rocko, Heffer y Filbert van a pescar, es una parodia completa de la película Tiburón de 1975. En Haga su propio baño de la temporada 3, un agente del gobierno asegura a Rocko que lo que cayó en su casa es un globo meteorológico y no un satélite. Hola ciudadanos, soy agente del gobierno. Uy. Lo primero que deben saber es que esto no es lo que creen que es. Parece un satélite. No, es un globo meteorológico, ¿entendido? Entendido. Venimos del gobierno y venimos. Esta es una referencia al caso Roswell de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho y el ejército de Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico. En el episodio De aquí a la maternidad, vemos a Bobo, una clara parodia del dinosaurio Barney. Por último, en el episodio Un cuento de hadas, se hace referencia a varios cuentos de fantasía. Ricitos de Oro y los Tres Osos. Había una vez 3 pequeños ositos que... Espera, ese... Hansel y Gretel. Jack y las habichuelas mágicas. Caperucita Roja. Oye, abuela, tienes unos dientes muy grandes. Son para masticar bien mis alimentos diarios, que son los niños como ustedes. Cenicienta. Blancanieves y los 7 enanitos. Pinocho. Y el maravilloso Mago de Oz. Los 100 mejores momentos en la historia de Nicktoons fue un conteo de 100 clips icónicos de episodios de Nicktoons que fueron elegidos por el público entre el 22 y el 25 de noviembre de 2007. La forma de votar era entrando en la plataforma turbonick.com y luego se iban revelando 25 momentos por día, que se integraban a la programación especial del fin de semana, el evento de acción de gracias Super Stuff Nicktoons Weekend, que consistió en 4 días de maratones de Nicktoons y películas. Un total de 3 momentos de la vida moderna de Rocko fueron incluidos en el conteo. En el puesto número 85 se incluyó el romance entre Spunky y la mopa para limpiar el piso, del episodio Amor a la limpieza de la temporada 1. Luego, en el número 67, se encontraba el momento en que Rocko se enfrenta a la pista de obstáculos para intentar sorprender a Sheila en el episodio El Wallaby sobre ruedas de la temporada 4.
Por último, en el número 35 se incluyó la campaña difamatoria contra Rocco, creada por Ed y los hermanos Camaleón, con el fin de que Ed pueda quedarse con el título de perrero de la ciudad. La caída del Imperio Romano. El hundimiento del Titanic. No estamos diciendo que Rocco haya ocasionado todas esas horribles cosas, pero sí lo pone a uno a pensar. ¿Usted qué opina? Bueno, Rocco malo. Oh, estás asustándome. Ya quítamelo de enfrente. ¡Rocco! En la actualidad, es posible encontrar en internet videos de comerciales y bumpers con la emisión original de algunos momentos del listado y con su correspondiente anuncio y número. Sin embargo, ningún video original de los momentos de Rocco ha podido ser encontrado a día de hoy, por lo que están catalogados como los media. Gritos en el avión es un episodio de la temporada 1 que fue estrenado el 21 de noviembre de 1993 en Estados Unidos. En el episodio, Rocco convence a Heffer de viajar en avión para asistir a la convención de cómicos en Las Vegas, asegurándole que todo iba a estar bien. Sin embargo, los protagonistas sufren varios percances durante el vuelo. Entre ellos, el piloto y los pasajeros salen eyectados hacia atrás, un rayo y una montaña destruyen las alas del avión, y el avión se estrella contra una diana que marcaba el lugar de aterrizaje. Debido a los trágicos hechos ocurridos en el 11S en Estados Unidos, las cadenas infantiles y de comedia retiraron temporalmente algunos episodios de sus programas que incluyeran accidentes de avión o derrumbes, por la sensibilidad que quedó en la población luego del hecho. Puesto que este episodio presentaba muchos accidentes y el episodio completo trataba de un viaje en avión, el segmento fue retirado de la rotación de episodios en Estados Unidos a partir de septiembre del año 2001. Producto de este veto, el segmento Perro Sucio, que acompañaba a Gritos en el avión, también fue retirado del aire. Finalmente, este baneo temporal llegó a su fin menos de un año después, en mayo de 2002, cuando ambos episodios fueron emitidos nuevamente por el canal Nicktoons. Desengaño francés y Un nuevo mundo son dos episodios muy recordados de la temporada 3. En Desengaño francés, vemos un viaje a París de Rocco y Heffer en el que Rocco intenta conocer a Claudette, una wallaby francesa que llama mucho su atención, mientras debe lidiar con el loco guía turístico del viaje. Por su parte, en Un nuevo mundo, se presenta otra historia de hinchado y retorcido, en la que viajan a un nuevo lugar descubierto en el cuerpo de Spunky, mientras en el exterior el perro lidia con sus problemas de sobrepeso. Con el lanzamiento de la serie en las plataformas digitales, los fanáticos pudieron disfrutar de sus episodios favoritos bajo demanda, pero con estos dos segmentos de la temporada 3, la historia fue diferente. Por alguna razón desconocida, al momento del lanzamiento, los episodios no se encontraban disponibles en ninguna de las plataformas digitales en Estados Unidos, y a día de hoy siguen sin estarlo. Por el contrario, en los servicios de streaming de Latinoamérica, el par de episodios estuvo disponible desde el inicio, y no se aprecia que se haya realizado alguna edición o censura en el contenido. Actualmente se desconocen las razones por las que estos episodios no pueden ser vistos en Estados Unidos, y nunca ha habido algún comunicado oficial con respecto al hecho. Sin embargo, existen dos hipótesis principales que pueden explicar la ausencia de estos episodios, ambas asociadas a Desengaño francés. La primera es que existe un problema con los permisos de una canción, ya que el episodio incluye algunas pistas de biblioteca ajenas a la música original de la serie. ¿Te perdonas? ¿Me permite escuchar esas palabras hermosas? ¡Ve a ella, Rocco! Cada una de estas pistas está protegida por derechos de autor, y en los años 90 las licencias de reproducción solo cubrían televisión abierta o por cable, puesto que las plataformas de streaming no existían en aquella época. Es probable que alguna de estas pistas no tenga licencia para streaming en Estados Unidos, pero sí en otros territorios, como Latinoamérica. En algunas ocasiones, renegociar estos derechos es muy costoso, por lo que es posible que se haya tomado la decisión de saltarse el episodio en lugar de volver a pagar.
La segunda hipótesis, aunque menos probable, habla de problemas con derechos de imágenes. En el episodio se muestran algunas fotografías reales de París y de otros elementos. Es probable que la serie haya debido pagar permisos especiales por el uso de estas imágenes, y estos permisos solo cubrieran ciertos territorios o periodos. De esta forma, al no tener los derechos actualizados en Estados Unidos, podría haberse tomado la decisión de no mostrar el episodio en este lugar. Despedido es un episodio de la temporada 1 en el que Rocco es destituido de su trabajo en Super Loto Comics por el Sr. Duppet. Después de esto, Rocco busca un nuevo empleo en el periódico y pasa por varios intentos luego de encontrar un trabajo definitivo en Kind of a Loto Comics. En uno de estos intentos, Rocco prueba suerte como operador telefónico. Oh baby, oh baby, oh baby. Rocco. Mrs. Bighead. Well, Spunky. Esta broma, en la que Rocco trabaja como operador telefónico de una línea erótica y recibe una llamada de Bev Cabeza Grande, es una de las insinuaciones adultas más citadas hoy en día de la serie. No existen registros de que esta escena haya sido en algún momento censurada o recortada, aunque en la versión latina las palabras que dice Rocco fueron modificadas. Hola amigo, hola amigo, hola amigo. Rocco. Señora Cabeza Grande. ¿Vienes? La escena de Rocco como operador telefónico en el segundo segmento del episodio debut quedó como una de las más emblemáticas y recordadas de la serie, y marcó las bases del humor adulto camuflado que tendría la serie más adelante. Invento Fatal es un episodio de la temporada 3 en el que Rocco adquiere una procesadora de alimentos defectuosa que termina transformándose en una completa pesadilla. La procesadora arruina sus demás electrodomésticos e intenta acabar con Spunky, y por más que Rocco intenta deshacerse de ella, la procesadora se niega a abandonar su hogar. Finalmente, Rocco decide abandonarla en el desierto, pero es grande su sorpresa al darse cuenta de que la procesadora logró crear su propio imperio de venta de agua de cactus. Este episodio fue muy particular dentro de la serie, ya que es el único segmento sin diálogos, salvo por la voz del locutor y unos breves efectos vocales de Rocco. Al ser mudo, el episodio prioriza la comedia física, y la música de Pat Irwin cobra un gran protagonismo, acompañando a los chistes que se desarrollan. También se le considera un episodio experimental, junto a su segmento hermano, el musical, aunque el humor mudo no era una experiencia desconocida para Joe Murray, ya que en sus cortos independientes el humor visual y la poca o nula locución eran aspectos predominantes. El episodio es comparado en muchas ocasiones con el corto La aspiradora de la primera temporada de Bob Esponja, aunque en este último la ausencia de diálogo fue una decisión que se tomó para reducir los costes de producción. Dentro de los aspectos que decidió abordar la serie mediante el uso de la sátira y la parodia, uno de los primordiales fue el tema relacionado a la familia y a los prejuicios. Como ya sabemos, Rocco es un wallaby de origen australiano que experimenta la vida moderna en Estados Unidos. Su condición de extranjero es clave en el desarrollo de la serie, ya que esto lo convierte en una especie de pez fuera del agua en una ciudad en la que reinan aspectos como el consumismo y la burocracia. El episodio Bésame soy extranjero de la temporada 2 es un ejemplo claro de los problemas que debe enfrentar Rocco por el simple hecho de ser un forastero. En el episodio se muestra cómo un funcionario de inmigración declara en un tono burlesco que Rocco se encuentra viviendo en el país de forma ilegal y que debe ser deportado, incluso cuando se ve claramente que la ficha corresponde a otra persona y él tiene todos sus papeles al día. La escena destaca además la arbitrariedad del proceso, ya que en un inicio el funcionario le dice a Rocco que deberá irse en una semana y un rato después le dice que tiene que irse en ese mismo momento. Más tarde, el episodio satiriza el atajo del matrimonio por papeles, con Filbert simulando estar casado con Rocco y el funcionario haciendo un excesivo seguimiento para detectar un fraude en la situación.
En pocas palabras, el episodio completo se burla del funcionamiento de los trámites de inmigración y de los trucos que la gente utiliza para evitar ser deportada, utilizando a Rocco como el ejemplo de inmigrante. Otra situación en la que Rocco es víctima de los prejuicios ocurre en Quién viene a cenar de la temporada 1. A lo largo del episodio podemos ver al abuelo de Heifer mostrándose abiertamente hostil con Rocco. El abuelo odia a los wallabies y debido a sus problemas de visión lo confunde con un castor, pero de todas formas lo trata con un tono despectivo. El episodio funciona como una sátira de los prejuicios étnicos y raciales, donde Rocco es visto como el de fuera y es despreciado por no ser de la misma especie. Joe Murray considera este episodio como uno de sus favoritos por la forma en que trata la adopción y la emoción y a la misma vez refleja las dinámicas familiares y los sesgos. En el episodio Quién viene a cenar de la temporada 1, Heifer invita por primera vez a Rocco a cenar con su familia. Al llegar al hogar de Heifer, Rocco se percata de que su familia son lobos, y cuando están en la mesa menciona que no sabía que Heifer era adoptado, algo que Heifer desconocía. En los años que lo conozco, no me había dicho que había sido adoptado. En ese momento, la madre adoptiva de Heifer confiesa que lo encontraron débil bajo un árbol y lo engordaron para comérselo, pero que luego terminaron encariñándose con él. Después de estas palabras, Heifer descubre que sus marcas de nacimiento son en realidad cortes que le realizarían más tarde para servir de alimento. En el episodio se nos presenta a la familia Wolf como una familia afectiva pero bastante disfuncional. George, el padre adoptivo, es un hombre temperamental y muy irascible, aunque en ocasiones muestra algunos gestos de apoyo hacia Heifer, como en Su destino era eruptar de la temporada 3, donde termina disculpándose con él por haberlo regañado. En El chofer y la señora Wolf de la temporada 4 se revela que también es muy protector con su auto. Virginia es una mujer muy maternal y compasiva, muestra un gran cariño hacia Heifer y lo mima y sobreprotege constantemente. En todas sus apariciones demuestra tener varios tics nerviosos, lo que probablemente son consecuencia del estrés que le provoca a su familia. En cuanto al abuelo Wolf, es un hombre muy anciano y con varios problemas de salud. Es muy prejuicioso con otras especies, odia a los wallabies y confunde a Rocco con un castor. Se muestra que también tiene un lado más noble en el episodio El crucero de la temporada 2, cuando salva a Rocco de ahogarse en el mar. La abuela Wolf es vista una única vez en la serie, en Heifer va al infierno de la temporada 4. Se le presenta como una mujer con carácter fuerte, quien ejerce incluso autoridad sobre Peaches. Cindy, la hermana adoptiva de Heifer, es una parodia de las Valley Girl, nombre que recibían en los 80 las adolescentes del Valle de San Fernando, en California, las que estaban obsesionadas con la moda, las apariencias y las tendencias. Se le ve muy estresada cuando sus padres discuten, y en El chofer y la señora Wolf se menciona que asiste a lecturas de poesía. Por último, Peter Wolf es una parodia de los adolescentes rebeldes. Tiene una voz profunda y monótona, un humor sarcástico y en sus apariciones se muestra que es porrista. Además, en su episodio debut se menciona que dejó la escuela. En los momentos finales de Quién viene a cenar, se nos revela también quién es la familia biológica de Heifer. En una especie de visión frente a la tumba de un gato, Heifer habla con su padre. Este se muestra de una forma muy distante con él e incluso lo insulta llamándolo feo. Menciona que vive en Canogapar junto a Joyce, pero ella no es su madre, ya que según sus palabras, su madre biológica no está con vida y sirvió de asiento en Detroit, aunque en el doblaje original dice que fue en Illinois. Finalmente, el rechazo de su padre biológico hace entender a Heifer que su verdadera familia son los Wolf, aunque no se encuentre unido a ellos por un lazo sanguíneo. En las botanas locas de la temporada 3, Rocco, Heifer y Filbert ayudan a Ralph a crear un nuevo programa animado llamado Wacky Deli. En el piloto del programa podemos ver a Betty Hamburguesa respondiendo al teléfono y al Salami golpeándola en reiteradas ocasiones con el mismo elemento.
Luego de la emisión original del episodio, en las retransmisiones de Nickelodeon fueron eliminados alrededor de 10 segundos del piloto de Wacky Deli. Estos 10 segundos correspondían al chiste del salami golpeando a Betty Hamburguesa, ya que en la versión original esto ocurre varias veces, mientras que en la versión recortada el salami la golpea en una sola ocasión. Salami, better than the salami, better than the bologna, better than Esta censura fue aplicada también a los DVDs de la tercera temporada y la serie completa, correspondientes a Estados Unidos y Canadá. El episodio se mantiene con las escenas originales únicamente en Alemania, tanto en la televisión como en el DVD alemán de la serie completa. En cuanto a la razón de la censura, no existe ningún comunicado oficial hasta la actualidad, pero se cree que el material fue recortado debido a que mostraba una escena de violencia caricaturesca reiterada, la cual podía ser potencialmente imitable y que tenía como blanco a una mujer, dos factores que fueron típicamente sensibles en la televisión infantil de los años 90. Más adelante en el iceberg hablaremos en profundidad de este episodio y de toda la historia que lo involucra. El Dr. Vendova es un personaje que hizo su debut en el episodio Catarro de la temporada 1. Se le muestra como un doctor rata que trabaja en el hospital de O-Town, y ya desde el primer momento se puede ver que su consulta es bastante especial. Acto seguido, el doctor realiza unos exámenes muy particulares a Rocco, y antes de despacharlo le dice que todavía falta realizar el último examen. Finalmente, cuando Rocco abandona la consulta, vemos a la enfermera llevándose a Vendova. Oye, creí que te había amarrado a la cama. Soy Napoleón, me siento un león. La escena demostraría que Vendova es en realidad un paciente psiquiátrico que se hacía pasar por médico. El nombre del doctor es además un juego de palabras, ya que Vendova suena muy similar a bend over, que puede traducirse como inclinarse hacia adelante, doblarse o agacharse, frase que acompaña al chiste adulto de la situación en el que se le realiza un examen prostático a Rocco. Luego de este episodio, el Dr. Vendova no tuvo un papel importante en la serie, y su aparición se limitó solo a algunos cameos. En las navidades modernas de Rocco de la temporada 2, podemos verlo formando parte de la fiesta en casa de Rocco junto a la multitud. Después, aunque no es una aparición como tal, fue mencionado en Cepíllate los dientes de la temporada 3, cuando Rocco se encuentra en el hospital. Al inicio de la escena se oye que lo llaman para que se dirija a la recepción, aunque en el doblaje latino su nombre fue cambiado a Calabaza. Dr. Vendova to admitting. Dr. Vendova to admitting. Doctor Calabaza a recepción. Doctor Calabaza a recepción. Luego, en el musical de la misma temporada, apareció como parte de los números musicales de la ciudad. Y por último, al igual que muchos personajes clásicos, el Dr. Vendova realizó un cameo en el especial Cambio de Chip en el año 2019. Con el pasar de los años, no son pocos los fanáticos que han notado cierta similitud entre los episodios de la serie Bob Esponja y los de la vida moderna de Rocco, y es que en algunos casos, la concordancia en los eventos parece ser innegable. Esto no es ninguna casualidad, ya que Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, fue parte importante de la vida moderna de Rocco, ejerciendo como escritor y director, y al momento de realizar la serie de Bob Esponja, reclutó a muchos miembros del equipo de Rocco. Es por ello que varias tramas, ideas y chistes fueron reinterpretados más tarde en Bob Esponja. Existe una gran cantidad de episodios similares, pero recopilaremos los 3 más importantes. En el episodio Bev y su nueva personalidad de la temporada 3, Bev obtiene por accidente una nueva nariz luego de una operación, lo que le permite descubrir el mundo de los olores. Sin embargo, descubre que su esposo Ed huele espantoso e intenta arreglarlo, y luego de ir a una crisis de nariz, termina perdiéndola, lo que finalmente le ayuda a salvar su matrimonio. Este episodio a menudo es comparado con la nariz de la temporada 6 de Bob Esponja, episodio en el que Patricio se somete a una cirugía de implante de nariz y disfruta de los nuevos aromas, pero pronto descubre que muchas cosas huelen horrible y termina obsesionándose. Finalmente, su nariz termina sucumbiendo ante un exceso de malos olores.
La similitud entre los episodios es clara, ambos personajes obtienen el sentido del olfato por primera vez y están encantados con los nuevos olores, pero luego un hedor insoportable provoca el conflicto. Al final, la situación se revierte y el personaje pierde o se deshace de la nariz, volviendo todo a la normalidad. Otro caso es el de los episodios Ed se siente viejo de Rocko y Crustáceo maduro de Bob Esponja. En Ed se siente viejo, Ed Cabeza Grande experimenta la crisis de mediana edad e intenta revivir la juventud sumándose a las actividades de Rocko y sus amigos. Los personajes terminan haciéndole un funeral simbólico, que finalmente lo hace reconectar con su vida. En Crustáceo maduro se muestra una situación muy similar, en la que esta vez Don Cangrejo pasa por la crisis e intenta realizar planes con Bob Esponja y Patricio. Ambos episodios presentan argumentos casi calcados sobre la crisis de la mediana edad, y los dos culminan con una lección de humildad para los personajes que los hace aceptar su edad. Como última comparación, tenemos el caso de Hamburguesas de Mosca de la temporada 4 de Rocko y Cangrejo contra Plankton de la 4ª temporada de Bob Esponja. En Hamburguesa de Mosca se nos presenta un problema legal en el que Fleco finge haber sido gravemente herido por Rocko, demandando a este último por los daños. El tribunal condena a Rocko a vivir 30 días como una mosca, pero poco después se descubre el engaño de Fleco, por lo que es obligado a disculparse con Rocko. En Cangrejo contra Plankton, Plankton elabora un plan parecido, en el que simula sufrir una lesión a causa del piso mojado del crustáceo cascarudo, y exige a Don Cangrejo la fórmula secreta para no demandarlo. Bob Esponja logra probar en la corte que Plankton mentía, y Don Cangrejo es declarado inocente. Ambos episodios presentan una demanda fraudulenta por lesiones, y en ambos casos se logra probar que el demandante mentía. De la misma forma que las tramas o hechos de algunos episodios de la vida moderna de Rocko fueron utilizados en Bob Esponja, ambas series también compartieron en ocasiones algunas pistas de producción. Algunos ejemplos son la pista House of Horror de William Merrick Ferran. Santo niño de Atocha, protégenos. Santo niño de Atocha, defiéndenos. Santo niño de Atocha, vencedor. Crave Suzette del compositor Cedar Waters. Es importante mantener tu área ordenada y libre de suciedad. Muy bien, señor Pan. Y Busy Life de Cedric King Palmer. Esta confiada criatura piensa que... ¡Un dodo con afro! ¡Descubierto! Y viene otro dodo. Nuevo. La mayoría de estas pistas forman parte de la Associated Production Music, abreviada como APM, una compañía de música de producción cuya librería es habitualmente utilizada por diversas series de televisión. El 24 de noviembre de 1996, la serie vio su última emisión de nuevos capítulos, presentando los segmentos Pavos a la Orden y Padres Fundadores de la 4ª temporada, aunque el último episodio de la serie en orden de producción fue El futuro nos acecha, en el que los personajes fueron enviados al espacio. De esta manera, se completó la premisa de Murray de finalizar la serie con un total de 52 episodios completos, con poco más de 3 años en el proceso. Los años fueron pasando y Murray, tras concluir con Rocko, se dedicó a otros proyectos, como el campamento de Laszlo en 2005, mientras el recuerdo de Rocko seguía vivo en el público nostálgico de Nickelodeon. Todo cambió cuando en el 2015 Nickelodeon confirmó que estaba considerando revivir algunas propiedades antiguas, y en agosto de 2016 Nick anunció oficialmente que había dado luz verde a un especial de televisión de 1 hora basado en la vida moderna de Rocko, con Joe Murray como productor ejecutivo.
Murray aceptó regresar al universo de Rocko con entusiasmo y comentó que reencontrarse con los personajes no se trataba solo de nostalgia, sino de explorar cómo los personajes seguirían siendo relevantes luego de transcurrir tanto tiempo. Desde el comienzo, la idea estuvo clara. El especial trataría sobre cómo la sociedad cambió en los últimos 20 años y cómo los personajes se desarrollarían y reaccionarían frente a este cambio. Más adelante, en julio de 2017, durante la Comic Con de San Diego, se presentó un avance del especial, mostrando a Rocko impactado al ver un O-Town lleno de teléfonos táctiles y food trucks. Además, en el mismo periodo, Nickelodeon confirmó que todo el elenco original de voces retomaría sus papeles, lo que aseguraría la continuidad en el tono y el humor de la serie. La producción de cambio de chip avanzó rápidamente y a inicios de 2018 el especial ya estaba terminado, esperando un estreno para ese mismo año. En junio de 2018, en una entrevista para Cosmopolitan, Murray confirmó que el especial tendría una temática LGBTQ+, y que estaban trabajando con GLAAD, la alianza gay y lésbica contra la difamación, para asegurar una representación respetuosa del tema. La información hizo que comenzaran a circular rumores entre los fanáticos sobre cómo se abordaría esta temática, y lo más especulado era que tal vez Rocko sería bisexual, pero finalmente se reveló que la representación consistiría en Rachel como personaje trans. El año siguió corriendo y existía un ambiente de silencio prolongado con respecto a la emisión del especial, por lo que los rumores de los fanáticos sobre posibles problemas comenzaban a ser cada vez mayores. En el mes de septiembre, Joe Murray publicó en su blog una entrada titulada "Muchos rumores sobre Rocko", comentando lo siguiente: "Desde que terminamos el especial hace un año, ha habido mucha especulación sobre dónde está. Algunos rumores lo sitúan en un servicio de streaming. Bueno, tengo juramento de guardar secreto, pero hay muchas conversaciones sobre el futuro de Rocko". Murray finalizó con las palabras: "Sé que el especial de Rocko sí saldrá a la luz bastante pronto". Los dichos de Murray sugerían que Nickelodeon estaba decidiendo la vía de estreno y que había negociaciones en curso. Finalmente, la incertidumbre terminó en mayo de 2019, cuando se confirmó públicamente que Netflix adquirió los derechos de distribución del especial. El presidente de Viacom, Robert Bakich, anunció que habían llegado a un acuerdo para estrenar los especiales de Rocko e Invader Zim en la plataforma de streaming, y pocos días después, Netflix anunció el verano de 2019 como fecha de estreno. Sin embargo, la noticia provocó reacciones divididas entre los fanáticos. Por un lado, se produjo alivio al saber que el especial se estrenaría, pero por otro, controversia, porque Nickelodeon no lo emitió en su canal como se planeó originalmente. Las especulaciones sobre qué ocurrió realmente con el estreno en Nickelodeon fueron principalmente tres. La primera, que Nickelodeon consideró que estos revivals apuntaban a un público adulto nostálgico más que a los niños actuales, por lo que las plataformas como Netflix, accesibles a jóvenes adultos, podrían ser más idóneas para lanzarlos. De hecho, lo ocurrido con la película de la jungla de Oye Arnold en 2017, que tuvo un público mayormente millennial, pudo haber desanimado al canal a estrenar más especiales retro. La segunda, que la cadena prefirió evitar posibles quejas de padres conservadores por la inclusión trans de Rachel. Si el especial se estrenaba en Netflix, este llegaría principalmente a fanáticos que lo buscaran de forma voluntaria y quedaría fuera del bloque infantil regular. Y la tercera, que fue por simples cuestiones ejecutivas. En 2019, Viacom estaba fortaleciendo su alianza con Netflix antes de lanzar la plataforma de Paramount Plus. Por ende, los especiales de Invader Zim y Rocko podrían haber sido una forma de obtener ingresos inmediatos por películas que el canal no sabía cómo programar. Cualquiera haya sido la razón, el traslado a Netflix terminó resultando beneficioso para la visibilidad del especial, y aunque muchos fanáticos lamentaron que Nickelodeon no lo diera por televisión como despedida oficial, el consenso fue que era mejor estrenarlo en Netflix que seguir esperando. Finalmente, luego de un largo camino, el especial fue estrenado en Netflix el 9 de agosto de 2019, es decir, 23 años después del final de la serie original. En el especial Cambio de Chip, la historia comienza justo donde terminó, con los personajes en el espacio. Luego de encontrar el control del cohete, Rocko, Heifer, Filburt y Spunky logran regresar a O-Town, pero totalmente transformada por el siglo XXI.
Heifer y Filbert se adaptan al cambio de inmediato, pero Rocco se aferra a la nostalgia y su gran anhelo es volver a ver a los Cabeza Gorda. Sin embargo, Beb le dice que el programa lleva años sin ser emitido y Rocco se obsesiona por traer el show de vuelta. Al mismo tiempo, un error administrativo de Ed Cabeza Grande provoca un desastre en Conglomo y en toda la ciudad. Rocco le propone a Ed que convenza al Sr. Dupet de revivir a los Cabeza Gorda para salvar la compañía, y el Sr. Dupet accede, pero deja a los hermanos Camaleón a cargo del show. Rocco dice que solo el creador original puede rescatar la serie, por lo que junto a Heifer y Filbert van en busca de Ralph Cabeza Grande. Luego de una gran odisea, logran encontrarlo en el desierto vendiendo helados de los Cabeza Gorda, y Ralph les explica que ahora es Rachel. Los protagonistas lo toman con naturalidad y Rocco le ruega que vuelva a O-Town para dirigir el nuevo especial de los Cabeza Gorda, y aunque Rachel en un inicio se niega, decide aceptar posteriormente por su familia. Al reencontrarse Rachel con su padre, Ed no acepta la transición de su hija, lo que deja a Conglomo y a la ciudad al borde del colapso. Pero Rachel, inspirada por sus recuerdos familiares y con la validación de Rocco, decide terminar el especial. Luego de una conversación entre Rocco, Ed y el Viento del Cambio, Rocco lleva a Ed al preestreno del especial y allí descubren que Rachel agregó un bebé Cabeza Grande al programa. Todos lo adoran, pero Rocco lo rechaza porque difiere de la serie original. Sin embargo, es ahora Ed que reconcilia el vínculo con su hija, quien llama a Rocco a aceptar el cambio. Finalmente, Rocco termina aceptando que el cambio es parte de la vida, y el especial culmina con el cohete estrellándose en Conglomo y provocando una lluvia de dinero, y siendo el Sr. Dupet el que ahora es enviado al espacio. El especial trajo de regreso a muchos personajes secundarios que hicieron diferentes cameos. Entre algunos de los personajes vistos podemos encontrar a Peaches de los episodios del infierno, el Sr. Smithy, el jefe de Rocco, Buddy Gecko del cantante del club nocturno, el líder del culto a las salchichas de la cabeza de salchichón, las ratas de la basura de basura de locura, entre muchos otros. Además, el especial también realizó muchos guiños a la serie, concentrados principalmente en los restos espaciales al inicio del episodio. Algunos ejemplos son Pinky, el apéndice de Rocco, la procesadora de alimentos de Invento Fatal, el juego de mesa de azotar al mono de En los bolos, Tirdy de Adiós pequeña ave, y el reloj de Filbert de Quién morderá el anzuelo. Otro guiño muy especial fue la mención de Carlos Íñigo, la voz latina de Rocco, quien lamentablemente no pudo estar presente para el especial debido a su fallecimiento en 2017. Pero hay una fiesta, ¿qué lo espera? Déjame ir. Íñigo no me trataba así. Señor Viento. En cuanto a la recepción del especial, fue muy positiva. El largometraje alcanzó un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes, y los críticos elogiaron que supo equilibrar nostalgia y modernidad, manteniendo el humor irreverente de Rocco y a la vez transmitiendo un mensaje de aceptación y adaptación al cambio. La inclusión de Rachel en el especial también fue mayoritariamente bien recibida, coincidiendo en que el personaje se integra de forma natural en la historia y su transición sirve para reforzar el mensaje central de aceptar el cambio. En definitiva, el especial cambio de chip del 2019 logró revivir la serie conservando su esencia y actualizando su discurso a los nuevos tiempos, lo que demostró que incluso luego de 23 años de ausencia, la serie sigue sin pasar de moda. Llamado de la Naturaleza es un episodio de la temporada 2 en el que Filbert cumple 21 años y Rocco y Heifer le preparan una fiesta. Filbert sufre algunas alteraciones en su cuerpo y explica a sus amigos que toda tortuga al cumplir 21 años debe regresar al lugar donde nació para convertirse en adulto, y le pide a Rocco y Heifer que no lo dejen salir bajo ningún motivo. Sin embargo, el llamado de la naturaleza es más fuerte y Filbert logra finalmente escapar con la ayuda de Spunky. Rocco y Heifer van en su búsqueda viajando hacia la isla Galápagos, y allí se encuentran una fiesta de tortugas con música, bares y playas sin caparazón. Los chicos se resignan al ver que Filbert ya se convirtió en adulto y deciden regresar a casa sin él, pero justo cuando iban a marcharse, todo el proceso termina y las tortugas vuelven a su estado original. Al final del episodio, todos regresan a casa y se muestra que Heifer está a punto de vivir una situación similar. Los acontecimientos de este episodio están basados en un proceso que experimentan las tortugas marinas en la vida real.
Cuando las tortugas nacen en una playa, guardan ese lugar en su memoria. Cada playa tiene una especie de firma magnética única que es aprendida por las tortugas desde pequeñas y usan el campo magnético de la Tierra como un mapa para saber dónde se encuentra ese lugar. Cuando pasan de 15 a 30 años, dependiendo de la especie, las tortugas sienten una necesidad biológica de volver exactamente al sitio donde nacieron para poner sus huevos en la arena. Este fenómeno es conocido como filopatría. Luego, el proceso se repite cada 2 o 3 años. En definitiva, el episodio representa de manera cómica y simbólica el apareamiento que debió experimentar Filburt como parte de su naturaleza, aunque lógicamente con algunas discrepancias de los hechos que ocurren en la realidad. En junio de 1994, casi un año después del estreno de la serie en televisión, Marvel Comics lanzó una serie de cómics de Rocko. Se publicaron un total de 7 cómics de manera mensual entre junio y diciembre, los cuales presentaban ideas originales y también algunos personajes y lugares exclusivos de los cómics, los cuales no existían en la serie de televisión. Algunos ejemplos son Rosie o Gracie, una vaca fanática de la comida saludable, de la cual Heifer se enamora en el cómic número 3. El Dr. Demento, un ratón dentista sádico que atiende a Rocko en el primer cómic. O el club de concierto en el que se presentan los Lollapaloozers, en el cómic número 4. Mucho tiempo después, en septiembre de 2017, la editorial Boom Studios, bajo su sello Kaboom, anunció una nueva serie de cómics de Rocko, y en diciembre de ese mismo año se publicó el primer volumen. Esta vez la serie contó con un total de 8 cómics, los que fueron publicados como una estrategia de parte de Nickelodeon de revivir franquicias de los 90, y para que acompañaran al estreno del especial Cambio de Chip. El tema de los cómics estuvo dividido principalmente en 2 historias. La primera, que abarca de los cómics 1 a 4, cuenta cómo Rocko queda desempleado y busca diferentes trabajos, mientras convive con un perezoso llamado Chalmers, que le trae constantemente más problemas. La segunda historia de los cómics 5 a 8 da un giro en la cultura digital, en el que Spunky es influencer y se presentan diferentes situaciones como problemas domésticos y de consumismo. Por último, la serie de cómics derivó en una miniserie en el año 2019, conocida como Rocko's Modern Afterlife. Esta consistió en un total de 4 números entre abril y junio de ese año, y fue escrita por Anthony Burch, el guionista principal del videojuego Borderlands 2. La miniserie narraba principalmente la historia de un apocalipsis zombie tecnológico que se apodera de O-Town durante el periodo en el que Rocko se encontraba encerrado en su casa para desconectarse de las pantallas. Debido a la gravedad de la situación, Rocko se ve obligado a salir y debe enfrentarse a los zombies, descubriendo que para solucionar el desastre deberá utilizar lo que más odia, el internet. Por último, en el año 2024, se lanzó un compilado llamado Rocko's Modern Life and Afterlife, el que incluye todos los volúmenes de Rocko publicados por Kaboom hasta la fecha. Su destino era eructar es un episodio de la temporada 3 en el que Heifer se presenta en el concurso de talentos de los novatos, con su particular habilidad de hablar mientras eructa, la cual es demostrada varias veces durante el capítulo. Este eructo es para ti. Este eructo es para ti. Es para ti. Aunque la voz de Heifer es interpretada por Tom Kenny, para el doblaje de este episodio, Joe Murray necesitaba una persona especial que fuera capaz de eructar hablando, y que no fueran únicamente eructos cortos, por lo que inició una búsqueda para dar con el nombre indicado. En el proceso, Murray y el equipo escucharon una demo de David Pritchard, quien había sido un productor de Warner Bros. En el pasado, y comentan que no pararon de reír luego de oírla. Por esta razón, se decidió contar con él para la realización del episodio. Sin embargo, un curioso incidente ocurrió durante la sesión oficial de grabación, puesto que David Pritchard no lograba replicar lo que había hecho anteriormente eructando. Para ayudarlo a eructar, Murray decidió comprarle cerveza, espagueti e inclusive un burrito extra picante, pero ninguno de estos alimentos dio resultado, por lo que prácticamente nada usable pudo rescatarse de la sesión.
Por esta razón, en la versión oficial del episodio debieron utilizarse grabaciones de prueba, es decir, la mayor parte de los eructos que se escuchan en el episodio son las demos de David Pritchard, puesto que no tuvo un buen desempeño en la grabación oficial. Con la irrupción de la pandemia en 2020 y 2021, varias cadenas y plataformas reajustaron la programación de algunos de sus shows para evitar tramas relacionadas con contagios, cuarentenas o enfermedades respiratorias, como una forma de mostrar prudencia y sensibilidad ante la situación que se estaba viviendo y para no generar malestar en la audiencia. Uno de los casos más reconocidos de Nickelodeon fue el del episodio Cangrejo en cuarentena de Bob Esponja, ya que todo el episodio gira en torno a un virus y el aparente contagio de los personajes, por lo que fue retirado de la programación oficial hasta 2022. Estos ajustes en la programación también afectaron a algunos episodios de la vida moderna de Rocko, específicamente a un cuento de hadas de la temporada 4. En el episodio, Filburt se encuentra resfriado y Rocko y Heffer le leen un cuento para acompañarlo en el proceso. Debido a que el episodio se encuentra emparejado con el regreso de Dingo, el retiro también afectó a este último, aunque el episodio no contiene nada relacionado a algún tipo de enfermedad. Ambos episodios fueron retirados en 2020 e hicieron su regreso en febrero de 2021, formando parte del bloque Nick Rewinds. Curiosa y asombrosamente, el episodio Catarro de la temporada 1 no fue considerado en el veto y continuó siendo emitido en el 2020, a pesar de que el argumento principal del episodio consiste en cómo Rocko lidia con su gripe. El mejor payaso es un episodio que formó parte de la 4ª temporada. Consiste en que luego de echar de su casa a un payaso, Ed se pone una nariz que cae de la camioneta y descubre que le gusta vestirse de payaso. No obstante, por miedo a ser criticado, Ed intenta ocultarlo a Bev y a todas las demás personas, pero descubre más tarde que su jefe, el señor Dupet, también es un payaso y que disfruta de realizar algunas actividades como acudir a cumpleaños infantiles. El señor Dupet envía a Ed a realizar un cumpleaños de niños vestido de payaso, y Ed comienza a vivir una doble vida en la que se viste de payaso, pero nadie lo sabe. Sin embargo, en una oportunidad, todos descubren su secreto, ya que fue contratado como payaso para animar el cumpleaños de los hijos de Filburt y la doctora Hutchison. El episodio termina con Bev aceptando a Ed como un payaso, y con todos criticando a Rocko por decir que le gustaban los arcoíris. Algún tiempo después de la emisión del episodio, los fanáticos especularon que había un significado más allá, y que el episodio era en realidad una alegoría a la homosexualidad oculta. En el capítulo ocurren varios hechos que pueden interpretarse de forma que apoyen la teoría, partiendo por el título del episodio, el que se traduce literalmente como payaso de closet. En el inicio, vemos a Ed utilizando un lenguaje hostil contra el payaso cuando intenta echarlo de su casa, una forma de hablar similar a la que se utiliza cuando alguien rechaza a una minoría. Por aquí no nos gusta la gente como ustedes. Su gente me enferma con esos enormes pies y eso. Luego de esto, Ed le dice al payaso que regrese a Escandinavia y aparece en escena un bus con destino a Noruega. Lleva tu estrafalaria camioneta a Escandinavia. Directo a Noruega. Escandinavia es una región del norte de Europa compuesta por Dinamarca, Noruega y Suecia, la que fue un referente mundial en los años 90 por permitir reconocimiento legal a parejas del mismo sexo. Cuando el señor Dupet descubre el secreto de Ed, suelta varias frases que hacen referencia a salir del closet. No me digas que aún no trabajas ante el público. ¿Público? Debe estar bromeando. Si está en ti, cabeza grande, tendrás que aceptarlo en algún momento. Y será mejor que sea ahora. Y la existencia de otros payasos al momento del jefe realizar la llamada sugiere una comunidad que se reconoce y que se apoya, pero que no es pública. En el final del episodio, cuando Ed revela a Bev que es un payaso y ésta lo acepta, se estaría representando el momento de salir del closet.
¡Eres un payaso! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy un payaso! Estoy tan aliviada. ¿Aliviada? Y por último, el episodio es un chiste de humor negro con la declaración de Rocco, como una forma de remarcar que la validación privada no te libra del prejuicio social. Bueno, a mí siempre me han gustado los arcoíris. ¡Eso es repugnante! Acabémoslo. ¡Qué indecencia! ¡Aclárenlo! En una entrevista para la revista Cosmopolitan en junio de 2018, Joe Murray confirmó que el episodio fue una alegoría de salir del closet, en una etapa en que no podían decirlo de manera abierta en televisión infantil. Contó que mientras se trabajaba en el episodio, a uno de los guionistas se le ocurrió que tratara sobre el deseo de Ed de ser un payaso. Durante el desarrollo de la idea en la sala de guionistas, la cual contaba con varios guionistas abiertamente homosexuales, se decidió que el episodio fuera una metáfora de estar en el armario. Murray además comentó que elegir a un personaje gruñón como Ed para experimentar el cambio pudo haber facilitado la aprobación del episodio. Según sus palabras, una característica innegable de Ed era el empezar oponiéndose a algo y luego darse cuenta de que en realidad le gustaba. Por lo que si un personaje sincero como Rocco hubiera lidiado con su identidad, el significado oculto del episodio habría sido mucho más claro y menos gracioso. Como ya hablamos anteriormente, en el especial No tengo hijo, Ed rechaza a su hijo Ralph por dedicarse a la animación, y Rocco y Filbert van en busca de él para poder reconciliarlo con su familia. En su cuenta de Script, Martin Olson, quien participó como escritor y guionista de la serie, reveló un borrador del episodio escrito por él, el cual tiene diferencias sustanciales con las del episodio que fue presentado finalmente en pantalla. Originalmente, cuando Bev presenta el álbum de recuerdos a Rocco con imágenes de Ralph, Bev narra lo tierno que era Ralph cuando era niño, pero el álbum de fotos muestra que era muy loco y malvado, haciendo cosas como atar colas de ratas entre sí o garabatear con dibujos infantiles una pintura famosa. Luego, cuando los protagonistas van en busca de Ralph, se encuentran con un personaje con rasgos crueles y psicopáticos, al cual todos los empleados le temen debido a que se transforma en un monstruo cada vez que le presentan un proyecto nuevo. En la versión oficial emitida, los recuerdos que muestra Bev a Rocco se centran más en el conflicto entre Ralph y su padre, que quería que se uniera a él en Conglomo, y cuando los personajes encuentran a Ralph, se le ve como un artista desilusionado y apático, más que como un personaje malvado. Además, en la versión original, habría un recuerdo de Ralph quemándose el dedo con la parrilla. La idea inicial era que Rocco invitaría a los Cabeza Grande a un asado en el patio de su casa, para que pudieran celebrar su aniversario. Ralph llegaría al lugar en una limusina, y tendría una pelea con su padre que casi llega a los golpes, por lo que decide retirarse del lugar. Sin embargo, justo cuando se estaba yendo, se quema accidentalmente el dedo con la parrilla, y el instinto paternal de su padre se activa. La situación provoca que ambos se miren íntimamente y que comiencen a llorar mientras se abrazan, lo que termina con padre e hijo reconciliados. Por el contrario, en la versión final, el aniversario se desarrolla en el Hotel Holiday, y la reconciliación entre Ed y Ralph ocurre cuando ambos personajes muestran que guardaron la mitad de rosquilla que cerraba el acuerdo de Conglomo. Por último, en los momentos finales del episodio, los Cabeza Grande ven el programa de los Cabeza Gorda junto a Rocco y Filbert, con una nueva perspectiva de la situación, pero esta vez es Rocco quien se siente incómodo, ya que Ralph hizo una parodia de él en el programa. Esto también significó un cambio importante en la idea original, ya que en el borrador se cuenta que luego de la reconciliación padre-hijo, Ralph modifica el programa en la segunda temporada, haciendo que los Cabeza Gorda luzcan empalagosos y tiernos, lo que arruina por completo el show para los protagonistas. Sin embargo, los Cabeza Grande ahora ven el programa con admiración y lloran de felicidad al verlo desde su hogar, con una fotografía de Ralph encima de su televisor. Se cree que los cambios realizados fueron para mantener la tensión dramática a lo largo de todo el episodio y dar mayor protagonismo al conflicto que Ralph sostiene con su padre. Además, este cambio permitió a Murray reservar el protagonismo de los Cabeza Gorda para el siguiente gran especial de la temporada 3, Las Botanas Locas.
El futuro nos acecha de la temporada 4 fue el último episodio de la serie en orden de producción y fue emitido el 10 de octubre de 1996. Sin embargo, el último par de episodios emitidos por Nickelodeon fue Pavos a la Orden y Padres Fundadores, el 24 de noviembre de 1996, es decir, casi un mes después del episodio final oficial. Este hecho generó confusión a los fanáticos por mucho tiempo, ya que la mayoría recordaba Padres Fundadores como el último episodio de la serie, y no El futuro nos acecha. La razón de emitir Pavos a la Orden y Padres Fundadores después del final planeado fue que el primero de estos episodios tiene una temática relacionada al Día de Acción de Gracias, el cual es celebrado en Estados Unidos el 27 de noviembre de cada año. Para estas fechas especiales, Nickelodeon acostumbra a realizar bloques temáticos y maratones, emitiendo episodios festivos en la misma semana, y ya que los hechos de Pavos a la Orden transcurrían en el Día de Acción de Gracias, el episodio fue movido al final del calendario de emisión, aunque no fuera el final ideado por el equipo. En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit de 2013, Murray confirmó que El futuro nos acecha es el final de la serie, cuando respondió a un usuario que comentaba que Padres Fundadores no le había gustado como final. Actualmente, la confusión del último episodio se encuentra resuelta, debido a la información disponible en internet, ya que el especial cambio de chip del 2019 comienza justo donde la serie terminó, en el espacio. En Viaje por Carretera de la temporada 2, Rocko acompaña a Heifer a un viaje en motocicleta para visitar la Roca Flem, una atracción turística que será destruida debido a su mal estado. Durante el viaje, los protagonistas pasan por diferentes lugares emblemáticos, como las pirámides egipcias, la Torre Eiffel y los moais de la Isla de Pascua, y al momento de caer la noche, buscan un lugar donde poder hospedarse. Esto los lleva al Motel La Carnada, lugar en el que deciden no hospedarse debido a la particular actitud del recepcionista. Ah, sí, tenemos lugar. Y tenemos regaderas en todas las habitaciones. Me disculpa. ¡Ya voy, mamá! Tal vez. Esta escena es una referencia a la película Psicosis de 1960. El nombre del sitio en la serie es una parodia del Bates Motel en la película, lugar del cual es propietario Norman Bates, quien también es parodiado. Además, Bates mencionando que tiene regaderas en todas las habitaciones es un guiño a la escena icónica de la ducha en la película, y cuando corre hacia su madre con peluca y vestido, se hace referencia al giro que da la película cuando Norman personifica a su madre al momento de cometer los asesinatos. Luego de esto, se muestra por unos breves segundos el exterior del motel Ni Digas, pero no se observa que Rocko y Heifer lo hayan visitado, ya que la escena continúa con los personajes regresando al camino. Esto fue debido a la censura aplicada a la escena, puesto que en la primera emisión del episodio, los personajes sí terminan hospedándose en el lugar. Sorry, we pull up. Won't have room for another 20 minutes. You wait? Oh, we have premature departure. You can have room now. How long you want? Just till tomorrow. All night? Okay. See you later. Después del debut del episodio, la escena fue recortada y no volvió a mostrarse en ninguna de las emisiones posteriores, siendo reemplazada por el fotograma congelado del exterior del motel. Actualmente, en la versión de las plataformas digitales, la escena también se encuentra censurada, y en el DVD alemán de la serie completa, conocido por casi no tener cortes, la escena tampoco está disponible. De esta forma, la única manera de ver la escena a día de hoy es gracias a los archivos recopilados en internet. En el episodio El enamorado de la temporada 4 se presenta la travesía de Rocko intentando recuperar la carta de amor que había escrito a Alicia, luego de que Heifer la reemplazara como el cartero de la ciudad. Para obtener la carta de vuelta, Rocko se dirige a la oficina postal y se enseña una pequeña toma con algunos habitantes haciendo fila fuera del lugar.
Este momento llamó particularmente la atención de algunos fanáticos, ya que al ver la escena muchos años después, pudieron notar una gran similitud entre uno de los personajes que espera fuera de la oficina con Phineas, de la serie Phineas y Ferb del año 2007. Esto podría ser una simple casualidad, si no fuera por el hecho de que Dan Povenmire y Jeff March, los creadores de Phineas y Ferb, fueron autores clave de guión gráfico en la vida moderna de Rocko. Tanto Povenmire como March han confirmado en algunas entrevistas que Rocko fue su escuela y que de allí surgió el estilo que utilizaron más tarde en Phineas y Ferb. Sumado a esto, Povenmire ha comentado que el primer boceto de Phineas lo hizo a mediados de los 90, en un restaurante de Pasadena mientras trabajaba en la vida moderna de Rocko. La aparición de Phineas en El Enamorado no es un hecho confirmado a día de hoy, pero por la información conocida, lo más probable es que el personaje triangular que espera fuera de la oficina postal se trate de un prototipo de lo que sería Phineas con el paso del tiempo. A lo largo de este iceberg hemos hecho hincapié varias veces en el tipo de humor de la serie, el que además de ser muy visual, combinó humor absurdo, sátira social y dobles lecturas, con la intención de hacer reír a niños y adultos. A diferencia de otros Nicktoons, la cantidad de chistes para adultos en la vida moderna de Rocko es bastante abundante, por lo que recopilaremos algunos de ellos. En la terrible succionadora de la temporada 1, una de las funciones para mascotas corresponde al neutralizador, el cual Rocko dice que mejor lo probarán después. En la cabeza de salchichón de la temporada 3 se realizan varios chistes con salchichas. Jefe, ¿llevas una salchicha en tu bolsillo? Ah, sí, salchichas a la marca Pasos. Está bien. ¡Así se hace! Lo quiero intentar. Está bien. Te ves gracioso sin cabeza. Ya salimos de... En Adiós a mi apéndice de la temporada 2, en la exposición de brincadores, podemos ver un letrero que dice "Martillea todo lo que quieras", presentando claramente un doble sentido. El nombre del episodio El costal feliz de Rocko de la temporada 1 es literalmente la bolsa feliz de Rocko. En un fin de semana solos de la misma temporada, vemos a Bev, Rocko y Heifer jugando al póker, pero con una importante variación. Muy bien, chicos, se dan 7 cartas. Jacks o más abren. Los 12 son comodines. Apuesta mínima $5. Y en Ed está muerto de la temporada 3, el episodio termina con una escena interesante de Ed y Bev. Ed, ¿qué estás haciendo? Creíste que bromeaba. Basta, basta. Oh, pero qué bestia eres. Aunque el personaje de Heifer debutó en el episodio La terrible succionadora en septiembre de 1993, su existencia se remonta a antes de la vida moderna de Rocko. En los años 80 y 90, la cadena MTV acostumbraba a encargar idents a artistas y animadores independientes, los cuales eran una pieza audiovisual de unos pocos segundos donde el logotipo de MTV aparecía al final de manera creativa. Joe Murray trabajó como animador freelance para MTV a finales de los 80 y produjo algunos idents para la cadena. Uno de estos idents es el conocido como Men and Cows, el cual data del año 1989. En él se puede ver a una vaca amarilla con pelo verde saliendo de un televisor, con el logo de MTV grabado en su trasero. Esta información fue confirmada por Murray en una entrevista con Lisa Kixock en 1997, diciendo que la primera aparición de Heifer fue en MTV y que además el personaje se basó en un amigo de él que era adoptado. Las Botanas Locas de la temporada 3 es uno de los episodios más queridos y recordados de la serie, y para muchos fanáticos es el mejor en toda la historia del programa. El episodio combina el humor absurdo típico del show con una historia original, que al mismo tiempo parodia la televisión y el mundo de los dibujos animados.
En el episodio, Ralph está cansado de su trabajo como caricaturista luego de terminar la serie de los Cabeza Gorda y quiere dejar todo para dedicarse a otro tipo de arte, pero su contrato le obliga a realizar un piloto para un nuevo programa. Por este motivo, idea crear un programa tan malo que los jefes no tengan más opción que despedirlo, contando con la ayuda de Rocco, Heffer y Filbert. No obstante, todo el plan sale al revés, puesto que el público parece adorar el programa aún más luego de cada intento de Ralph por sabotearlo. A través de esta historia, los creadores del show se burlan de la televisión comercial, de los productores que no entienden el arte y del público que a veces ama lo absurdo solo porque es raro. Murray contó que este capítulo nació de las frustraciones reales del equipo, que a menudo recibía órdenes o cambios absurdos por parte del canal. Por eso, el episodio también refleja el cansancio de los productores y la sensación de que por mucho que intenten hacer algo distinto, la industria siempre termina ganando. Al mismo tiempo, el episodio tiene un sentido más profundo, hablando de cómo a veces los artistas se ven atrapados por su propio éxito y de cómo el público puede convertir cualquier cosa en moda, incluso algo que fue hecho a propósito para ser terrible. En el episodio, Ralph intenta escapar del éxito, pero termina siendo prisionero de él. Su dilema es el de un creador contemporáneo que desea ser tomado en serio, pero su obra más recordada es precisamente aquella que desprecia. El chiste del frasco de mayonesa, sin movimiento alguno y con una duración interminable, además de ser una crítica a la televisión de relleno, es también una alusión al cine experimental de Andy Warhol en los años 60. Warhol produjo una serie de películas experimentales que desafiaban la idea tradicional de lo que debía ser el cine, filmando una sola imagen durante un largo periodo de tiempo, sin cortes ni movimientos. Algunos ejemplos son la película Sleep de 1963, la cual dura más de 5 horas y presenta únicamente a un hombre durmiendo, o Empire de 1964, una toma de 8 horas del edificio del Empire State de noche. La idea de Warhol era romper las expectativas del espectador y mostrar que incluso lo más simple o cotidiano podía convertirse en arte si se lo presentaba de forma distinta. En la serie, la escena del frasco adopta el estilo de Warhol y lo transforma en un comentario sobre la televisión y el consumo, burlándose tanto del arte pretencioso como del público que idolatra cualquier cosa. En definitiva, Las Botanas Locas presenta una historia divertida y muy inteligente sobre el arte, la fama y la frustración de los productores, representando en su totalidad el espíritu rebelde de la serie. En el año 2012 se realizó un evento en Los Ángeles llamado Rocco Live. El evento reunió a los principales actores de voz del episodio, los que hicieron una lectura en vivo del primer acto del especial. Let's make a cartoon. Step 1, design the characters. Okay, here's my character. His name is Salami. Do we really need the cheese at all? La sesión fue más tarde incluida como bonus en el box set de la serie completa en febrero de 2013. A comienzos y mediados de los 90, las áreas de censura y control de contenido de la televisión infantil en Estados Unidos solían vetar o suavizar palabrotas suaves, como infierno y maldición en horario infantil. La práctica ya venía con anterioridad y solo fue relajándose gradualmente en la televisión generalista, pero no en los bloques infantiles. De esta forma, Nickelodeon advirtió al equipo de producción de la serie que no podían decir la palabra Hell, por lo que el equipo decidió convertirlo en un chiste usando el eufemismo Heck y bromas visuales relacionadas al infierno. Esto puede verse claramente en el episodio Al infierno y de regreso de la primera temporada, en el que en la tarjeta de título Hell es reemplazado por Heck. Lo mismo ocurre cuando Heffer llega al infierno, donde se ve un cartel de bienvenida con Heck escrito sobre Hell. Además, los personajes también lo mencionan como Heck, y cuando Heffer va a decir infierno, es censurado por Peaches. Otro episodio en el que se repite la situación es Heffer va al infierno de la temporada 4. Hola a todo el mundo, bienvenidos al programa en el que los infelices jugadores juntan puntos para ganar el gran viaje a ya saben dónde. Desde ahora vas a pasar el resto de la eternidad sufriendo tormentos indecibles en el hermoso ya saben dónde. En otros episodios, no relacionados al infierno, también se censuró la palabra de forma cómica.
En Bésame soy extranjero, Rocco y Filbur transforman la palabra hell en hello cuando la gente de migración espera en la puerta. What in the hell? Lo mismo ocurre en El bueno, el malo y el Wallaby, donde Heifer y Rocco cantan una canción de camino al rancho del tío Gesto Burlón. Mary had a steamboat, the steamboat had a bell. Mary went to heaven, the steamboat went to hell. Finalmente, la única ocasión en la serie en que la palabra no fue censurada fue en la Feria del Aprendizaje de la temporada 1, puesto que uno de los juegos lleva el nombre Ascensor al Infierno, y no se ve que la palabra haya sufrido algún tipo de modificación. En el episodio Heifer va al infierno de la temporada 4, Heifer participa en un programa de concursos llamado Triple 6, con el que Peaches busca entregar su alma al Señor de las Tinieblas. Sin embargo, la tarea se vuelve dificultosa, ya que a pesar de entregarle 665 puntos de ventaja a Heifer, este no logra responder correctamente las preguntas. Luego de varios intentos, Heifer logra adivinar la palabra y gana un viaje al infierno, y justo cuando iba a ser condenado, aparece la abuela Wolf intimidando a Peaches. Finalmente, Heifer es enviado de vuelta a su vida común. Este episodio contenía algunas temáticas sensibles para los estándares de la época en Estados Unidos. Además de desarrollarse en el infierno, Heifer vende su alma al diablo en el episodio, y a lo largo del mismo se hacen varias referencias al número 666, interpretado comúnmente como un número maligno o satánico. Esto llevó a que el episodio fuera baneado de manera parcial, ya que luego de su estreno fue sacado de la rotación en algunos bloques de la cadena. En la señal principal de Nickelodeon, el episodio se emitió con normalidad hasta mayo de 1998, pero luego de esta fecha, el Wallaby sobre ruedas, el segmento que acompaña al episodio, pasó a estar emparejado con compañeros de cuarto, excluyendo a Heifer va al infierno del ciclo regular. El episodio también fue excluido de todos los bloques nocturnos de Team Nick, regresando recién en febrero de 2021 en el bloque Nick Rewind. No obstante, el baneo no parece haber afectado a las transmisiones del episodio en el canal Nicktoons, ya que en este el episodio fue programado repetidamente. En la actualidad, el episodio no se encuentra baneado y puede verse de manera normal en las plataformas digitales. En marzo de 2013, en el bloque The 90s Are All That del canal Team Nick, comenzaron a aparecer comerciales anunciando el estreno de un episodio perdido, nunca antes visto y de larga duración de la vida moderna de Rocco, el que se estrenaría la noche del 31 de marzo. En la campaña se utilizaron promos con estética creepypasta, sugiriendo que el episodio sería de alto impacto. Al llegar el momento del estreno del tan esperado episodio, ocurrió lo siguiente. El supuesto episodio perdido de larga duración resultó finalmente ser un metraje de 30 minutos del Tarro de Mayo de las Botanas Locas, como parte de una broma del Día de los Inocentes. Para rematar el chiste y terminar de rendir tributo, luego de los 30 minutos del Tarro de Mayo, el bloque emitió el episodio Las Botanas Locas. Esa misma noche, la broma del Tarro de Mayo fue tendencia número 1 en Twitter en Estados Unidos, con el hashtag 90s Mayo, en el que los fanáticos compartían sus impresiones sobre el episodio. A día de hoy, el Tarro de Mayo en The 90s Are All That es recordado como una de las mejores y más memorables bromas del Día de los Inocentes.
Entre 1993 y 1996, la vida moderna de Rocco reunió a un grupo inusualmente potente de guionistas, directores, artistas y actores de voz, transformándose en una verdadera fábrica de talentos, que luego impulsó proyectos icónicos en la televisión y el cine. A continuación, hablaremos de algunos de los principales nombres que fueron parte del equipo de producción. Como ya sabemos, Joe Murray fue el creador, director y productor de la serie, y más tarde en 2005 creó el campamento de Laszlo para Cartoon Network, serie que le valió varios premios y con la que volvió a reunir a parte del equipo de Rocco. En 2018 creó Let's Go Luna para PBS Kids y en 2019 regresó como productor y director del especial cambio de chip de Rocco. Stephen Hillenburg se incorporó a Rocco como director de episodios, escritor y guionista, y en 1995 fue ascendido a director creativo en la 4ª temporada. Después de terminada la serie, desarrolló y presentó el piloto de Bob Esponja en 1997, y en 1999 lanzó la icónica serie que aún continúa en emisión. Hillenburg reclutó a muchos nombres conocidos para Bob Esponja, por lo que varios miembros del equipo de Rocco migraron a Bob Esponja luego del final de la serie. Derek Drymon trabajó en Rocco como guionista y artista de guion gráfico, y allí conoció a Stephen Hillenburg. Luego pasó a Bob Esponja como director creativo de las primeras temporadas y fue una de las personas clave para la serie. Además, trabajó en otros Nicktoons como Oye Arnold y Cat Dog, desempeñándose como artista de guion gráfico y director. Nick Jennings fue director de arte en Rocco y repitió el mismo rol en Bob Esponja. Más tarde, ejerció como productor ejecutivo artístico para Hora de Aventura de Cartoon Network, trabajo por el que ganó un premio Emmy. Tim Hill se desempeñó en Rocco como guionista y editor de guión. Después ayudó a desarrollar Bob Esponja junto a Hillenburg y Drymon, y más tarde dirigió y escribió largometrajes como Los Muppets en el Espacio de 1999 y Bob Esponja, Un héroe al rescate de 2020. Mr. Lawrence fue escritor y director en Rocco y luego se desarrolló como escritor principal en Bob Esponja, además de ser la voz de algunos personajes como Plankton, Larry y Fred. Dan Povenmire trabajó en Rocco como escritor y artista de guion gráfico, y Jeff March fue director y guionista. Ambos co-crearon más tarde la serie Phineas y Ferb del 2007 para Disney. Mark O'Hare se desempeñó en Rocco como artista de guion gráfico, guionista y director, y luego trabajó en Bob Esponja y el campamento de Laszlo. También fue artista de desarrollo visual y narrativo en algunos largometrajes de Illumination, como El Grinch y La vida secreta de tus mascotas. Mitch Schauer fue guionista y artista de guion gráfico en Rocco y después creó la serie de Nickelodeon Los Castores Cascarrabias. George Maestri fue guionista en Rocco y luego productor de animación en la conocida serie South Park. Por último, los actores de voz también disfrutaron de un gran éxito luego del término de la serie. Carlos Alazraqui, quien fue la voz de Rocco, interpretó posteriormente a personajes como Denzel Crocker en Los Padrinos Mágicos, Laszlo en El campamento de Laszlo, Ricochet en Mucha Lucha y Tito en Cat Dog. Tom Kenny, que hizo la voz de Heifer en la serie, también siguió con grandes personajes: Bob Esponja en Bob Esponja, El Rey Helado en Hora de Aventura, el alcalde en Las Chicas Superpoderosas y Perro en Cat Dog. Finalmente, Charlie Adler, la voz de Ed y Bev Cabeza Grande, continuó su carrera con personajes como Vaca, Pollito y Rojo en La Vaca y el Pollito, Ikis en Monstruos de Verdad y Starscream en la saga live action de Transformers, además de que ha sido director de voces en una gran cantidad de series debido a su amplia experiencia. Unas vacaciones diferentes es un episodio de la temporada 2 en el que Rocco, Heifer y Filbert se van de campamento. Luego de pasar por los condominios del Parque Nacional Vara Borrosa, los protagonistas llegan al Gran Lago, lugar donde Rocco decide que deben montar el campamento. Unos minutos después, los personajes intentan encontrar comida en los arbustos y se muestra que Rocco logra encontrar un arbusto con bayas. Esta escena contiene un pequeño fragmento recortado, ya que originalmente se presentaba un chiste en el que Rocco tomaba la baya incorrecta del arbusto. La escena sin censura fue vista en Estados Unidos solamente en la primera emisión del episodio, el 4 de diciembre de 1994.
Después de esta fecha, la escena fue recortada del capítulo en todas las reposiciones posteriores, ni tampoco fue incluida en los DVDs de la segunda temporada y de la serie completa, disponibles para Estados Unidos y Canadá. A pesar de esto, en Nickelodeon Canadá, el chiste se mantuvo intacto en todas las emisiones del episodio, y lo mismo ocurrió en otros países, como Alemania y Hungría. Actualmente, la escena también se encuentra retirada de las plataformas digitales, pero puede encontrarse en internet gracias a las emisiones de otros países y a que también fue incluida en el DVD alemán de la serie completa, el que, como ya mencionamos, incluye casi la mayoría de chistes para adultos que fueron recortados de la serie. El síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de comportamiento repetitivos y una gama limitada de intereses. A partir del 2013, el término dejó de utilizarse como diagnóstico independiente y fue incluido dentro del trastorno del espectro autista. Algunos fanáticos creen en la teoría de que Rocco podría estar en el espectro autista, ya que en muchas ocasiones dentro de la serie presenta rasgos como rigidez en las rutinas, literalidad y torpeza social. En Carga Pesada de la temporada 1, la ida a la lavandería de Rocco se convierte en una odisea intentando recuperar su camisa favorita, mostrando que tiene un apego fuerte a un objeto que le da seguridad. Algo similar ocurre en Los Compradores de Trebejos de la temporada 2, donde se muestra que Rocco tiene una tendencia a acumular y que dejar ir objetos innecesarios también le produce cierto estrés. También en el episodio Huellas de un derrape podemos ver a Rocco estresado ante las rígidas reglas del departamento de tránsito para poder recoger su automóvil, y en el Auto Cuenta Conmigo de la temporada 2 se aprecia cómo la ruptura de la rutina desregula a Rocco cuando debe reorganizar sus trayectos por la falta de su auto. Aunque algunos comportamientos de Rocco podrían encajar con los del espectro autista, la realidad es que los personajes fueron creados de manera que pudieran guiar la sátira de la vida moderna. En la serie, el mundo que rodea a Rocco es mucho más absurdo que él, por lo que Rocco parece rígido o ingenuo solo en comparación con ese entorno exagerado. Esa diferencia de un protagonista tranquilo y ordenado frente a un mundo totalmente caótico es lo que genera la comedia. Por eso, aunque Rocco muestre conductas que podrían parecer literales o rutinarias, su función es hacer de espejo del espectador, representando cómo una persona común reacciona ante un mundo sin sentido. De esta forma, las actitudes de Rocco no responden a un tema patológico, sino que fueron creadas a propósito para resaltar el entorno que lo rodea y dar coherencia al mensaje principal de la serie. El personaje de Rocco fue concebido por Murray a mediados de los 80, inicialmente para un cómic llamado Travis, que nunca fue publicado. Murray intentó vender el cómic sin éxito, pero la idea de un wallaby antropomórfico permaneció en sus bocetos. A principios de los años 90, mientras Murray trabajaba en un cortometraje independiente llamado My Dog Zero, se encontraba buscando financiación para sus proyectos. Nickelodeon, que en ese momento estaba lanzando sus primeros Nicktoons y buscaba contenido innovador, mostró interés en el trabajo de Murray. Aunque Joe Murray se mostró un poco reticente al inicio, terminó presentando el concepto de Rocco a Nickelodeon. Para su sorpresa, unos meses después, la entonces ejecutiva Linda Samensky contactó a Murray para encargarle un piloto. Murray, contento de obtener fondos que le ayudarían incluso a terminar My Dog Zero, aceptó la propuesta. De esta forma, nació el proyecto de la vida moderna de Rocco para televisión, con Nickelodeon dando luz verde al piloto y garantizando a Murray una inusual libertad creativa en sus inicios. Para el piloto, Murray escribió inicialmente la idea de la terrible succionadora, el episodio 2A de la primera temporada. Sin embargo, los ejecutivos consideraron que Heifer podría ser demasiado raro para la audiencia de prueba, por lo que pidieron sacarlo de la historia del piloto. Murray se negó rotundamente a modificar la historia del episodio y en su lugar decidió crear una idea completamente nueva, dando paso a Basura de Locura. El piloto se produjo en 1992 en California y Murray realizó la producción de forma casi independiente en su estudio personal, ubicado en Saratoga.
Joe Murray animó él mismo cerca de la mitad del corto, apoyado por un pequeño equipo de animadores de la zona de la Bahía de San Francisco, como Robert School y Tim Bjorkland, los que luego pasaron a ser directores de la serie. A diferencia de la mayoría de caricaturas de la época, no hubo una subcontratación de animación al extranjero. Todo el dibujo y el pintado de cels se hizo en Estados Unidos. Inicialmente, habían contratado a una compañía para filmar los acetatos animados, pero ante unos retrasos en el cronograma, el equipo optó por tomar soluciones creativas. Murray, el director de arte Nick Jennings y el guionista George Maestri improvisaron una cámara de 35 milímetros en el mismo estudio y trabajaron turnos nocturnos para fotografiar los cuadros de animación. Cada madrugada llevaban la película revelada a San Francisco para procesarla y revisar las tomas del día anterior, y luego regresaban a continuar la filmación sin apenas descansar. Esta frenética producción incluso llamó la atención de la policía local, debido al ruido y a las luces a altas horas de la noche, algo poco habitual en el tranquilo pueblo de Saratoga. A pesar de las dificultades, el piloto se terminó a tiempo, a finales del verano de 1992. Nickelodeon quedó satisfecha con el resultado, y gracias a Basura de Locura, la serie obtuvo luz verde para una temporada completa. Visualmente, el piloto tiene una animación más elástica y suelta que el resto de la serie. Murray comenta que al verlo con ojo crítico, se notan variaciones en el modelaje de Rocco y una animación más flexible de lo habitual, lo que es consecuencia de su producción independiente. De hecho, este piloto es el único episodio de la serie que fue animado enteramente de forma casera en Joe Murray Studios, ya que el resto de episodios de la serie se producirían con apoyo de estudios externos como parte de la maquinaria de Nickelodeon. El piloto se estrenó de manera oficial en Nickelodeon el 29 de octubre de 1992 a modo de adelanto especial, presentando un cortometraje de alrededor de 8 minutos. Gracias a la recepción positiva, la serie entró en producción de temporada en 1993 y finalmente se estrenó La vida moderna de Rocco el 18 de septiembre de ese mismo año. Murray tuvo que mudarse a Los Ángeles para producir la serie, iniciando esa etapa con cierto pesar personal, pero entregando toda su creatividad al show. Una vez aprobada la serie, Nickelodeon decidió reutilizar el piloto dentro de la primera temporada. Para ello, Joe Murray extendió Basura de Locura, añadiendo aproximadamente 1 minuto y medio de animación, lo que llevó la duración total a unos 11 minutos. La versión televisiva se completó en 1993 con algunos cambios. Se incluyó una secuencia de créditos finales más larga para añadir al equipo de producción del piloto, se ajustó la música y efectos de sonido al estilo de la serie y se recolorearon ciertos elementos. De esta forma, Basura de Locura pasó a emitirse como parte de la temporada 1, siendo la segunda mitad del episodio 10 en orden de producción y presentándose junto al segmento El bueno, el malo y el wallaby. El título original del piloto se conservó, aunque la introducción del episodio fue simplificada. La versión piloto empezaba con un álbum de fotos mostrando a Rocco a través de los años y bocetos de personajes como Heifer y Ed y Beth Cabeza Grande, mientras que la versión de la serie omitió esa intro especial y comenzó directamente con la tarjeta de título. Al comparar el piloto con el episodio de la temporada 1, podemos apreciar varias diferencias. Rocco en 1992 era originalmente de color amarillo, pero para la serie su piel pasó a ser de un color beige grisáceo más apagado. Esto se debió a que poco antes del estreno televisivo, un fabricante de juguetes interesado en hacer peluches de Rocco opinó que ya tenían otro personaje amarillo en su línea y sugirieron cambiar el color. Nickelodeon insistió en el cambio y Murray peleó contra ello, pero finalmente se impuso el beige como color definitivo. Irónicamente, la juguetería jamás produjo los peluches de Rocco, por lo que el cambio de color quedó como un acto inútil. Otro cambio es la música de fondo y el sonido. La banda sonora del piloto, que fue compuesta por Marshall Crutcher, fue totalmente reemplazada por una nueva música de Pat Irwin en la versión de televisión. La voz de Rocco, interpretada por Carlos Alazraqui, permaneció en televisión, pero en el piloto él hizo literalmente todas las voces del cortometraje, mientras que en la serie ya había actores dedicados para personajes secundarios. En cuanto al montaje, se añadieron algunas escenas para alargar la historia, como Rocco siendo despertado por un despertador parlante, las ratas vaciando el contenedor de basura de Rocco y Rocco intentando huir por la puerta trasera de su casa. Además, el slime verde que aparece en la nevera de Rocco tiene un rol ligeramente distinto.
En el piloto original, el slime sale brevemente y causa el último chiste en la bañera, mientras que en la versión de la serie se le dio más protagonismo como una criatura traviesa a lo largo del episodio. Sin embargo, a pesar de estas adiciones, la estructura básica y el humor del piloto se mantuvieron fieles en el episodio de televisión. Durante años, el piloto original de 8 minutos no fue accesible al público general luego del primer estreno televisivo. Sin embargo, en el año 2012, la versión original de Basura de Locura fue incluida como extra en el DVD de la temporada 2, lanzado por Shout Factory, lo que permitió a los fanáticos finalmente poder comparar el piloto con la versión extendida emitida en televisión. En la actualidad, el piloto es valorado como una pieza de culto dentro de la historia de las caricaturas de Nickelodeon, puesto que es un ejemplo del riesgo creativo que tuvieron los primeros Nicktoons, y además presenta un vistazo a la visión pura que tenía Joe Murray antes de los ajustes realizados por la cadena. Durante la segunda mitad de la producción, Joe Murray, el creador y productor ejecutivo de Rocko, fue retirándose gradualmente de su rol activo en la serie. Luego de concluir la tercera temporada en 1995, Murray tomó la decisión de ceder la dirección creativa de la serie a Stephen Hillenburg, aunque aún se le dieron créditos como productor ejecutivo durante la cuarta temporada. Finalmente, en 1996, una vez terminada la cuarta temporada, Murray solicitó a Nickelodeon detener la producción de la serie para concentrarse en su vida personal, marcando de esta forma su salida definitiva del proyecto. Después de su salida, Nickelodeon dejó la serie en pausa tras emitir el último episodio en noviembre de 1996, pero finalmente decidió cancelarla por completo al poco tiempo después. Las razones detrás de la salida de Joe Murray fueron una mezcla de factores personales y creativos. En el plano personal, Murray estaba atravesando momentos difíciles y nunca tuvo la intención de prolongar Rocko por muchos años. De hecho, admitió que originalmente esperaba hacer una sola temporada para luego volver a su hogar en San Francisco y atender los cabos sueltos de su vida. Con el éxito inesperado de la serie, Nickelodeon solicitó nuevas temporadas y Murray continuó hasta sentir que ya había contado todo lo que quería contar con la serie. En sus propias palabras, luego de 52 episodios, llegó a la conclusión de que Rocko ya había alcanzado su plenitud y que él no tenía nada más que decir en ese universo. Otro factor para dejar la serie fue el agotamiento y el deseo de mantener la calidad de esta. Murray expresó que estaba orgulloso de los 52 episodios producidos, calificándolos como de primera categoría y advirtiendo que la calidad de una serie tiende a disminuir si se estira demasiado solo por volumen de episodios. En entrevistas posteriores, Murray también reveló que dejó Rocko con cierto resentimiento o mal sabor de boca hacia Nickelodeon, probablemente debido a algunas tensiones creativas o a la forma en que la serie terminó, pero con el tiempo hizo las paces con la cadena. Murray incluso alentó a Nickelodeon a continuar la serie sin él, ofreciéndose a dar un paso al costado después de la cuarta temporada, pero finalmente la cadena decidió no seguir haciendo temporadas sin su creador. En cuanto al desempeño de Hillenburg en la cuarta temporada, el tono y estilo general de la serie permaneció relativamente persistente en la última temporada. Hillenburg no realizó cambios drásticos en el elenco ni en la personalidad de la serie, sino que más bien se esforzó por mantener la energía y el humor característico de esta. Sin embargo, sí pueden notarse algunas diferencias sutiles. En la temporada 4, Hillenburg redujo un poco la cantidad de humor grotesco o chistes exagerados, haciendo que no fuera algo tan predominante en los episodios. En cambio, le dio mayor enfoque a personajes secundarios y tramas alternas, como Ed Cabeza Grande, la señora Wolf y Gladys la Hipopótamo. En definitiva, la recepción de la serie durante y después de la transición de Joe Murray a Stephen Hillenburg se mantuvo positiva, y en el momento de su emisión original a mediados de los 90, el cambio de showrunner pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de la audiencia infantil y juvenil, ya que la calidad de la serie no disminuyó. Una rana romántica es un episodio de la primera temporada en el que Beth Cabeza Grande se siente desatendida por su esposo Ed, por lo que idea un plan para atraer la atención de Rocko con intereses románticos. Beth invita a Rocko a su casa con la excusa de necesitar ayuda para algunos trabajos, y aunque Rocko declina su propuesta, Beth se impone por sobre él para que la acompañe.
Luego de esto, durante gran parte del episodio, se presentan escenas de Rocco en la casa de Bev con un tono humorístico marcadamente adulto y con insinuaciones evidentes una detrás de otra, en las que vemos a Rocco incómodo en todo momento. Cuando Ed regresa a casa, se encuentra a Rocco sin camisa y a Bev entregándole dinero por ayudarla, mientras Rocco intenta explicar que todo es un malentendido. Ed pregunta a Rocco si ha visto a Bev en bata de baño y si acaso no es espantosa, y al ver el llanto de esta última, Rocco le dice que la señora Cabeza Grande es toda una mujer y que él la ha respetado porque es un caballero. El episodio termina con Ed disculpándose con Bev en su habitación y con ambos celebrando su reconciliación de manera especial. Este episodio es probablemente el más polémico en la historia del programa y es el único caso documentado hoy en día de un episodio retirado de la rotación de Nickelodeon Estados Unidos específicamente por su contenido adulto. Inicialmente, el episodio fue emitido sin cortes por la cadena a partir de 1993, pero luego de varias repeticiones, Nickelodeon recibió quejas de algunos padres que consideraban totalmente inapropiado el humor del episodio. Frente a esto, la cadena actuó rápidamente y de manera discreta se tomó la decisión de remover el capítulo de futuras emisiones en el territorio. De esta forma, a partir de mayo de 1998, el episodio Compañeros de Cuarto, que antiguamente acompañaba a una rana romántica, comenzó a ser emparejado con el Wallaby sobre ruedas de la temporada 4, dejando una rana romántica completamente vetado de las retransmisiones. En otros países como Canadá y Nueva Zelanda, el episodio también estuvo vetado en las primeras emisiones de la serie, pero en otras regiones como Latinoamérica y otros canales internacionales, el episodio nunca dejó de ser transmitido durante los 90 y los 2000, probablemente al no enfrentar las mismas quejas que Norteamérica. Hubo varias escenas controversiales del episodio que desencadenaron su censura. Cuando Bev recibe a Rocco en su casa, le pide ayuda para arreglar su videocasetera, la cual solo estaba desenchufada, y cuando esta se enciende, Bev invita a Rocco a ver un documental de hábitos de apareamiento de sapos, en el que se ve a una rana con detalles particulares. Luego, Bev prepara a Rocco una limonada, a la que, bajo total desconocimiento de Rocco, le añade mosca española. Disfruta esta deliciosa y fresca limonada. Espero que no esté muy agria. Más tarde, Bev le pide a Rocco que le ayude a subir la cremallera de su vestido, el que de manera accidental termina rompiéndose. ¿Quieres subirme la cremallera? ¡Ay, me haces cosquillas! Después de este acontecimiento, Rocco intenta reparar un reloj mientras continúa en el dormitorio, y Bev le pide que toque sus gigantescos ojos, en una clara escena de doble sentido. Rocco, ¿te gustan mis ojos? ¡Tócalos! Caracoles. Son suaves y venosos. Acto seguido, Bev pide un masaje de pies a Rocco, y el mal olor de sus pies lo expulsa hacia el ventilador, por lo que Rocco cae rasurado en la boca de Bev, mostrando otra insinuación más. El episodio no da tregua hasta el final, presentando la escena de Rocco sin camisa y Bev entregándole dinero. Y por último, se muestra la reconciliación de Bev y Ed, con rompimiento de platos, enredo de lenguas y fuegos artificiales. Pese a todo lo anterior, luego de su baneo en 1998, el episodio sí volvió a ser transmitido en Estados Unidos, aunque de manera muy limitada. Tras 5 años de baneo, Nickelodeon probó reintroducirlo a través del canal Nicktoons en el año 2002, emitiendo el episodio sin cortes ni ediciones. Sin embargo, en los bloques nocturnos retro de Nickelodeon, como The 90s Are All That, Nick's Plat o Nick Rewind, se optó por no programar el episodio durante la década de los 2010, continuando con la práctica de reemplazarlo por el Wallaby sobre ruedas. Por el contrario, el episodio nunca estuvo baneado en las ediciones en DVD de la serie, y actualmente es posible verlo en el catálogo de las diferentes plataformas digitales, donde no ha sufrido ningún tipo de modificación y ha estado disponible desde el inicio. Con el pasar de los años, Una rana romántica se ha transformado en un episodio legendario para los fanáticos, puesto que aunque Nickelodeon dejó pasar mucho humor adulto en la serie, este episodio fue baneado en su totalidad, lo que le dio la fama de ser un episodio prohibido.
Sin embargo, a día de hoy, muchos fanáticos adultos consideran que, aunque es bastante atrevido, el episodio es consistente con el humor irónico de la serie, y resulta más cómico que escandaloso visto con ojos actuales. Además de la apariencia de Melba, de la cual hablamos en el nivel 2 del iceberg, otro gran misterio fue todo lo relacionado a la familia de Rocco, puesto que ésta ocupó un rol muy menor en la serie. En el transcurso del show, las menciones a su familia fueron bastante pocas, pero en algunas de ellas se entregó información muy interesante e incluso fueron añadidas imágenes de algunos integrantes de su familia. A continuación, recopilaremos toda la información que los episodios entregaron sobre ellos. La serie comenzó fuerte con el piloto de 1992, ya que tras unos pocos segundos del inicio se nos muestra una fotografía familiar de Rocco, quien comenta nostálgicamente que extraña los desayunos que le hacía su madre. En la fotografía se ve a su madre, su padre, su hermano o hermana pequeña, Spunky y Rocco. Los únicos detalles que podemos sacar de la imagen es que su padre aparece enojado por ver una factura y el hermano o hermana bebé de Rocco se encuentra en la bolsa marsupial de su madre. En la reedición del piloto, Basura de Locura de la temporada 1, se nos enseña la misma fotografía, aunque los colores de los Wallabies hijos fueron modificados de amarillo a un beige grisáceo. Luego de esto, pasamos al episodio ¿Quién viene a cenar? De la temporada 1, el cual abre con Rocco hablando por teléfono con su madre y mencionando que los extraña. Grandioso, mamá. Sí. También me gusta hablarte. ¿De acuerdo? Adiós. Me gusta vivir solo, pero a veces extraño a mi familia. Acto seguido, Rocco y Spunky hojean un álbum familiar, donde se hace mención de dos de sus familiares fallecidos. Comienza con la tía Matilda, diciendo que le gustaban los quesos fuertes, el hockey y hablaba constantemente de los hongos de sus pies. Además, en su lápida está escrito que murió bailando vals. Después aparece la foto del tío Barney, del cual Rocco menciona que no se ha dado una lengüetada en años, refiriéndose a que no ha cambiado mucho con el tiempo. Esto es un claro chiste de humor negro del episodio, puesto que ambas fotografías muestran las tumbas de sus tíos. Estas referencias confirman que Rocco tuvo al menos una tía y un tío ya fallecidos, y la escena sirve para enfatizar lo mucho que Rocco extraña a sus padres y parientes de Australia. En El bueno, el malo y el Wallaby veríamos la primera aparición de un familiar de Rocco en persona. Al inicio del episodio, Rocco recibe una carta de su tío Gesto Burlón invitándolo a visitar su rancho. Rocco viaja allí junto a Heifer y aparece el tío Gesto, mostrándose como un vaquero rudo de mediana edad. El tío tiene una gran participación en el episodio e incluso lo cierra con la recordada canción Wallaby of the West. El tío Gesto hizo además un breve cameo en Su destino era eructar de la temporada 3, apareciendo por unos segundos cuando los personajes van en el auto de Rocco a la junta de novatos. Pasamos a la segunda y última fotografía de la familia de Rocco, en el episodio Las Navidades Modernas de Rocco de la temporada 2. Cuando Rocco ve que nadie vino a su fiesta y se encuentra esperando en el sillón, agarra la fotografía de su familia al lado del teléfono. Esta es la misma fotografía que se mostró en el piloto y en Basura de Locura, aunque levemente modificada. Al final del episodio, Rocco recibe una llamada de su madre, y este le dice que él también las extraña. Después, en Bromistas de la temporada 4, el episodio nos engaña, haciéndonos creer que conoceremos a la abuela de Rocco, pero termina siendo solo una broma. Cuando Heifer la recibe en el aeropuerto, parece ser la verdadera abuela, y Rocco se alegra al verla en su casa sin notar nada raro, pero después se revela que en realidad era Filbert disfrazado, intentando hacer una broma a Rocco y Heifer, por lo que la abuela de Rocco nunca llega a aparecer en pantalla. Sin embargo, el hecho de que Filbert asumiera que Rocco tendría una abuela y Rocco saludándola con entusiasmo sugiere que en el universo de la serie la abuela sí existe, y el jugar con la idea de que se mostraría a la abuela en el episodio demuestra que la serie evita intencionalmente mostrar a la familia de Rocco. El episodio El regreso de Dingo es sin duda el más revelador sobre sus parientes. En el inicio, la mamá de Rocco lo llama por teléfono para avisarle que Dingo vendrá a visitarlo a Outtown, y Heifer y Filbert hablan con ella. Hola, Ma. Digo, buen día. Déjame decirle algo. Oye. Igual, Ma. Adiós. Chao.
Rocco les cuenta a sus amigos la pesadilla que vivió con Dingo en Australia y se muestra un flashback de Rocco saliendo del país y despidiéndose rápidamente de su familia. ¡Traigo un pequeño regalo para ti! En la escena se distingue a su madre y a su padre, y se confirma además que el hermano o hermana menor de Rocco visto en el piloto es en realidad una hermana. Esta es la única vez que todo el núcleo familiar de Rocco aparece en persona en la serie, y debido a lo novedoso que era ver a la familia de Rocco, estos clips fueron utilizados para promocionar la temporada 4 en los años 90. Finalmente, el segmento Padres Fundadores es el último que enseña algo sobre la familia de Rocco. Previo al desfile del Día de los Fundadores de O-Town, los personajes cuentan diferentes versiones de cómo se fundó la ciudad junto a la roca de O-Town, y cercano al final vemos a Heifer, Filbert y Ed moviendo la roca y revelando lo que tenía debajo. Allí se encuentran elementos que confirman en parte la versión de todos los personajes, y justo debajo del nido de los antepasados de Filbert sale un wallaby pariente de Rocco. Este menciona que no había salido de allí hace más de 200 años y cuenta que los wallabies se mudaron a Australia en el mismo periodo y que él también se hubiera ido, pero los antepasados de Heifer pusieron esa roca allí y se quedó atrapado. Aunque la aparición es breve, es bastante significativa, ya que explica el por qué Rocco es australiano y cómo todos sus ancestros terminaron en Australia. En una entrevista con Lisa Kiksek en 1997, Joe Murray contó que originalmente había concebido más integrantes de la familia de Rocco, incluyendo una hermana llamada Magdalene, que era conocida como Maggie. En la Biblia de presentación de la serie se describía a Maggie como la hermana mayor de Rocco, una wallaby casada que tenía 2 hijos. De hecho, Murray escribió el guión completo para un episodio de la segunda temporada llamado Despierta Maggie, el que presentaría diferentes situaciones cómicas con la hermana de Rocco sufriendo narcolepsia. Sin embargo, Nickelodeon consideró extraño el concepto del episodio, por lo que nunca fue producido. Con el tiempo, Murray se dio cuenta que la serie tendría más impacto si Rocco no tuviera familia en O-Town, por lo que decidió no introducir a Magdalene ni al resto de su familia en la serie. En sus palabras, Murray quería enfatizar a Rocco como un inmigrante solo en una nueva ciudad, casi como un joven adulto cualquiera que deja su hogar. De esta forma, la familia de Rocco ocupó un rol muy menor en la serie, y esta es la razón por la que es vista o mencionada en contadas ocasiones. En el episodio El bueno, el malo y el wallaby de la primera temporada, cuando Rocco y Heifer visitan el rancho del tío Gesto, Heifer se va al establo a convivir con los de su misma especie. Más tarde, Rocco ayuda a Heifer a realizarse una marca para que sus compañeros lo acepten, y luego encuentra a Heifer en el Moo Moo Club compartiendo con ellos y mencionando que no puede ir con él porque ahora forma parte de la manada. Sin embargo, más tarde debe salvarlo, porque su tío le menciona que toda la manada será vendida al rancho de J el Perezoso. Una escena de humor adulto de alrededor de 30 segundos fue recortada del episodio, en la que se muestra a un miembro del rancho conectando el ordeñador Milk-O-Matic a Heifer, y este teniendo diferentes reacciones faciales y haciendo sonidos de satisfacción. Además, fue eliminada otra escena posterior de Rocco y Heifer dejando el rancho para volver a casa, en la que Heifer se despide cariñosamente del ordeñador. Well, Uncle Gib, thanks for everything. Come on, Hef, let's get on back now. Okay, but first I gotta say goodbye to someone special. Well, I guess this is goodbye. Just remember, the problems of 2 people don't amount to a hill of manure in this wacky world, but at least we'll always have the barn. Come on, Hef, let's ride. I'm ready. En un inicio, el equipo de producción planeó poner corazones en los ojos de Heifer durante el clímax de la ordeñadora, pero el equipo de censura de Nickelodeon intervino antes de la emisión original del episodio y pidieron reemplazar los corazones por estrellas, ya que consideraban que los corazones iban demasiado lejos. Sin embargo, pese a este cambio, Nickelodeon determinó que esta escena traspasaba los límites de lo permisible para un programa infantil.
El episodio se transmitió sin censura alguna en diciembre de 1993, pero a partir de 1994, en todas las retransmisiones del episodio, se aplicó la censura a las escenas de Heffer con la ordeñadora. Años después, con los lanzamientos de los DVD oficiales de la serie para Norteamérica, la situación siguió igual, ya que Nickelodeon entregó a la distribuidora los másteres editados para televisión, por lo que la escena en el DVD también está censurada. Por el contrario, en Latinoamérica y en países como Canadá, las escenas nunca fueron recortadas, y muchos recuerdan haberlas visto por televisión. No obstante, en 1995, Nickelodeon, vía Sony Wonder, publicó en Estados Unidos el VHS titulado Rocko's Modern Life with Friends Like This, el cual curiosamente contiene la escena original sin censura. Además, en 2013, Turbine Media lanzó el DVD alemán de la serie completa, el cual también conserva el episodio íntegro que fue mostrado la primera vez en televisión. Lamentablemente, la única forma de ver la escena y el episodio completo en la actualidad es mediante estos DVDs y preservaciones no oficiales en internet, ya que las plataformas de streaming que permiten ver la serie no contienen la mítica escena de Heffer siendo ordeñado por la Milk-O-Matic. En la serie, varios fanáticos han especulado que Ed Cabeza Grande es víctima de maltrato doméstico por parte de su esposa Bev. A primera vista, Ed y Bev parecen simplemente una pareja cascarrabias y cómica, pero analizando algunas interacciones se revela una dinámica potencialmente abusiva, ya que Bev en muchos casos se comporta de una manera autoritaria y dominante, a lo que Ed responde con temor y de una forma sumisa. Un ejemplo muy claro ocurre en El mejor amigo de la rana de la temporada 2. En el episodio se demuestra un excesivo control de Bev sobre Ed, quien incluso llega a controlar lo que come. Estás a dieta. ¿Recuerdas? Aquí está tu desayuno. ¿Uno solo? Si es demasiado, puedo partirlo a la mitad. Cuando Bev adopta a Earl, amenaza a Ed con querer al perro o disminuiría aún más su comida. Y más tarde vemos a Ed llorando al ver que Bev alimenta al perro con más comida que a él, lo que parece ni siquiera conmoverla. Además, durante el episodio vemos a Ed siendo violentado por Earl, mientras que Bev no presta atención. En muchas ocasiones se muestra a Bev dando constantemente órdenes a Ed. Mejor cállate, Ed, y quítate los pantalones para bailar. ¡Ed! Ven a ponerme un poco de bronceador en la cabeza. ¡Ed! ¿Acaso estoy hablando sola? Ed, muévete, tratamos de jugar ahora. Ed, si quieres hablar, sácate eso de la boca. ¡Se está ahogando! ¡Ed! ¡Basta! ¡Échate! ¡Atrás! Querido Rocco, tienes que aprender a enfrentar al señor Cabeza Grande, pequeño. ¡Deja en paz a mi perrito! ¡Olvídate del repartidor y ven aquí! Y en otros episodios vemos cómo lo ridiculiza, lo insulta o lo amenaza. ¡No te quites la piel, hombre rana! Ed, ¿por qué te molestas con esto? No podrás ganar, me refiero a que no tienes carisma en absoluto. Te detesta casi todo el mundo. ¿Qué te he dicho sobre ser amable con los vecinos? No seas cobarde y llorón. Francamente, no sé por qué haces tanto alboroto por todo esto. Además, la serie da indicios de violencia física entre ambos, aunque de forma cómica. Esto ocurre principalmente en cada aparición del show de los Cabeza Gorda, donde podemos verlos golpeándose con diferentes objetos. Esto es particularmente interesante, ya que en la serie se cuenta que Ralph hizo los Cabeza Gorda basándose en sus padres. Otro indicio de violencia entre ellos se aprecia cuando se enseñan sus relaciones románticas. En episodios como Una rana romántica y Timidez ante las cámaras, se ve a Bev y Ed rompiendo platos con la lengua, acción que realizan como una especie de juego previo. En el contexto de los episodios se presenta como humor, pero también puede leerse como una forma de violencia doméstica normalizada, ya que los personajes tratan literalmente arrojarse objetos como una actividad lúdica. Algo similar ocurre en Las Botanas Locas de la temporada 3, donde también vemos a la pareja en una actividad romántica, pero esta vez Ed persigue a Bev en una bola de hámster gigante. Todas estas actitudes demostrarían que Ed y Bev son la muestra de un matrimonio disfuncional y abusivo, el que la serie insinúa de forma satírica todo el tiempo.
Como ya sabemos, desde su estreno en 1993, la serie destacó por su humor adulto, su sátira social y sus dobles sentidos escondidos. Joe Murray y el equipo diseñaron la serie de forma que los niños pudieran disfrutar de la comedia absurda, mientras que los adultos que la vieran captaran las bromas de doble sentido. Esta mezcla generó una gran parte de audiencia adulta, pero a la misma vez quejas de los padres por el contenido, lo que llevó a Nickelodeon a tener que tomar acciones. Las principales quejas conocidas fueron a 2 episodios de los que ya hablamos, Una rana romántica y Jeffer va al infierno. El primero recibió quejas por la gran cantidad de bromas adultas y por el tema de infidelidad, mientras que el segundo generó quejas por su temática satánica. En ambos casos, las quejas de los padres lograron que los episodios fueran sacados de la rotación. Además, las quejas y las revisiones internas también llevaron a recortar muchas escenas de los episodios, como ya hemos visto a lo largo de este iceberg. En los primeros años, Nickelodeon dio un voto de confianza al equipo de Rocko, puesto que mientras el rating fuera bueno y las quejas no fueran masivas, toleraba muchos de sus chistes adultos. Joe Murray cuenta que la única indicación clara que les dieron fue la de moderar chistes de tipo satánico, por lo que algunas líneas rojas eran la prohibición de decir la palabra infierno y recortar algunas referencias religiosas. En cuanto a lo demás, Murray cuenta que los ejecutivos estuvieron con la espalda volteada cuando él estuvo al mando y dejaron que el equipo incluyera humor arriesgado, confiando en que pasaría desapercibido para los niños. Sin embargo, a medida que algunas cartas de quejas comenzaron a llegar, Nickelodeon empezó a tomar el control. Murray reveló que muchos chistes adultos pasaron la censura inicial y Nickelodeon solamente los notó cuando algunos padres enfadados escribieron a la cadena, y comenta que luego de que se fue en la temporada 3, Nickelodeon comenzó a recortar varios episodios. También ha dicho que lamenta mucho que debido a estos recortes, el canal no lanzara la serie completa intacta en DVD, sabiendo que los fanáticos adultos valoran esas escenas inéditas. De hecho, él mismo luchó por recuperar los derechos de Rocko para conseguir una edición oficial, y lamenta que durante años los seguidores recurrieran a copias pirata porque Nickelodeon no les daba lo que querían. En otras entrevistas, Murray ha reconocido sentirse sorprendido de cuánto lograron salirse con la suya, y ha llegado a bromear diciendo que Nickelodeon quizás estaba tan ocupado lidiando con Ren y Stimpy que dejaron a Rocko bajo el radar. Finalmente, Murray también ha expresado que le pone triste que esos momentos recibieran tanta atención y se dejara de lado los temas familiares que abordó la serie, las críticas y los mensajes sociales. Hoy en día, lejos de condenar al programa, se reconoce que gracias a series como Rocko y Ren y Stimpy, se abrieron puertas para que la animación incorporara contenido atractivo también para jóvenes y adultos, y las críticas que la serie debió enfrentar en su época, con el tiempo se transformaron en materiales de culto y en contenido que ayudó a forjar el camino para las series actuales. Detrás de la colorida fachada de la vida moderna de Rocko, se tejió una cadena de pérdidas que ha dejado una sombra a su alrededor, ya que varias figuras clave vinculadas a la serie han fallecido prematuramente en los últimos años. En septiembre de 2017, falleció Carlos Íñigo, a los 56 años, la voz latina de Rocko. La noticia fue un duro golpe para el mundo del doblaje mexicano y para los seguidores de series animadas clásicas. Muchos de los compañeros del rubro lo recuerdan como una de las voces más importantes del doblaje en Latinoamérica, la que también era una de las más reconocidas por los fanáticos. Su muerte ocurrió apenas 2 años antes de que Rocko regresara en el especial Cambio de Chip en el 2019, y para muchos fanáticos fue una tristeza enorme saber que Íñigo no podría retomar su papel en el especial. Hoy en día, la voz original de Rocko en español vive en la memoria de los fanáticos, y su pérdida enfatiza en cuánto contribuyó al doblaje de calidad en el mundo hispanohablante. Tan solo un año después, en noviembre de 2018, el antiguo equipo de Rocko vivió otra pérdida. Stephen Hillenburg falleció a los 57 años, luego de batallar contra su enfermedad neurodegenerativa. La noticia conmocionó profundamente al mundo de la animación. Nickelodeon declaró que Hillenburg imbuyó a Bob Esponja con un sentido del humor e inocencia únicos que han traído alegría a generaciones, y Murray recordó las largas noches trabajando junto a él en Rocko y elogió su pasión por fusionar la ciencia marina con las caricaturas. De hecho, cuando Hillenburg le mostró por primera vez la idea de Bob Esponja, Murray supo que sería un concepto fantástico, sin imaginar el fenómeno cultural en el que se convertiría posteriormente. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero su huella perdura en cada risa que Rocko y Bob Esponja siguen provocando.
Finalmente, en junio de 2023, falleció Ian McGinty, a la edad de 38 años, quien fue el ilustrador principal de la serie de cómics de Rocko, publicada por Boom Studios a finales de 2017. McGinty creció siendo fanático de Rocko, y trabajar para la serie fue la realización de uno de sus sueños de infancia. Su amor por Rocko se notaba en cada viñeta que dibujó, y su trabajo ayudó a extender el legado de la serie a nuevos medios y generaciones. Su temprana partida fue un trago amargo para la familia de la serie y para los fanáticos, pero su arte perdura en las páginas impresas y en la influencia que dejó en sus compañeros del rubro. El humor irreverente y principalmente el caos no fueron únicamente características de la serie, sino también del ambiente que existía en la producción, el cual muchos describen como un verdadero manicomio. La oficina de la serie parecía más un circo que un estudio convencional, puesto que el equipo convirtió el lugar de trabajo en un patio de recreo lleno de bromas y caos. Entre algunas anécdotas que han contado los productores de la serie, cuentan que algunos empleados se paraban de manos en los pasillos para animar el ambiente. Se solían realizar bromas pesadas en la cafetería, poniendo calcetines deportivos usados dentro del filtro del café para sazonar la bebida de algún despistado. Se hacían carreras improvisadas con cochecitos de bebé en los pasillos de la oficina y se lanzaban cuchillos reales al estilo tiro al blanco. Además, un guionista instaló una cama plegable en su cubículo y trabajaba en pijama. Cualquier miembro del equipo podía usar el sistema de altavoces internos para dar monólogos cómicos. Cuando alguien se iba de vacaciones y regresaba, se le hacían bromas del tipo envolver su despacho en papel de aluminio o llenarlo con telarañas de Halloween. Y había un escritor del equipo al que le movían su Volkswagen entre varios compañeros y lo dejaban estacionado en lugares diferentes. También se cuenta que todos disfrutaban de hacer reír a Murray y que una broma recurrente era esconder la silla de su oficina como broma. Ante esto, Murray tomaba el intercomunicador de la oficina y decía que si su silla no regresaba en un minuto, nadie cobraba el viernes, y al segundo de decirlo, aparecían 5 sillas diferentes frente a su escritorio. Aunque este ambiente bromista ya puede parecer retorcido, podía serlo aún más, ya que entre los rumores más oscuros tras bambalinas, se dice que en medio de una disputa con un ejecutivo, apareció un arma de fuego real. No existen muchos detalles sobre el hecho, pero algunos especulan que podría haberse tratado de una broma llevada demasiado lejos o de un momento de ira de alguien del equipo con los grandes ejecutivos. Todas estas anécdotas reflejan que la vida moderna detrás de cámaras fue tan extrema y retorcida como el mismo programa, con el equipo viviendo una montaña rusa real de locura que dio vida a una de las series más entrañables de los años 90. En noviembre de 1992, cuando Joe Murray se preparaba para iniciar la producción de la primera temporada de la serie, su mundo personal colapsó, ya que ocurrió un hecho que lo dejaría marcado para siempre. Diane, su primera esposa, con quien se había casado en 1985, se quitó la vida apenas un par de meses antes de que comenzara oficialmente la producción de la serie. Tras este suceso, Murray quedó sumido en una mezcla de dolor, culpa y confusión, justo en el momento en que debía ponerse al frente del desarrollo de la serie. Durante un tiempo, Murray culpó directamente a la serie de lo sucedido, sintiendo que la presión y dedicación al proyecto pudieron haber influido en la fatal decisión de su esposa. En aquel entonces, comentaba que quizás si no hubiera hecho Rocko, ella no habría hecho eso. A pesar del inmenso dolor, Murray decidió seguir adelante con la producción de la serie, ocultando en lo posible su duelo interno para poder liderar al equipo creativo. Los miembros del equipo comentan que a veces se mostraba callado o se ausentaba, pero muy pocos sabían la magnitud de lo que ocurría en su vida privada. Aún así, quienes trabajaban con él destacaron su profesionalismo y dedicación, ya que pese al difícil momento que estaba viviendo, siempre protegió al equipo e intentó mantener un ambiente libre de interferencias de los ejecutivos de la cadena. Murray puso todas sus energías para hacer que Rocko valiera la pena, para de alguna forma justificar la tragedia que envolvía a la serie, pero poco a poco el proceso le cobró factura. Durante la tercera temporada, Murray empezó a tener dificultades para manejar la carga emocional y creativa, en parte por las secuelas de no haber podido hacer su duelo adecuadamente. Debido a esto, delegó la dirección de la serie a Stephen Hillenburg en la cuarta temporada, de alguna forma preparando su salida definitiva.
Oficialmente, la serie terminó en 1996 y Murray reveló años después que la muerte de su esposa fue la razón por la que dejó de hacer el show en ese año, reconociendo que pasó los años de producción sin permitirse procesar el duelo. Con el paso del tiempo, Joe Murray logró mirar hacia atrás y ya no culpa a la serie por la tragedia. Explicó que en aquel momento buscó causas inmediatas y volcó su culpa en el proyecto, pero con los años entendió que el suceso tuvo factores más complejos y no fue culpa de Rocco. Con ayuda de terapia y apoyo, Murray eventualmente encontró algo de paz. Incluso ha llegado a decir que de alguna manera Rocco lo salvó al darle una misión creativa en medio de su dolor. Además, conmovido por cartas de fanáticos que le contaban el impacto positivo de la serie, Murray se mostró muy contento de haberse podido levantar y contribuir con algo valioso al público. Para los fanáticos, conocer este episodio añade una capa de melancolía al legado de la serie. Pocas veces una serie animada tan extravagante ha estado ligada a una historia tan trágica en la vida real, lo que a su vez es un recordatorio de que tras las abundantes risas de una caricatura pueden ocultarse las lágrimas de su creador.